La esperada tercera entrega de la franquicia Slashe, Terrifier 3, llega para consolidar a Art the Clown como un icono moderno del terror. Escrita y dirigida por Damien Leone, la película funciona como secuela directa de los eventos de Terrifier 2. La historia principal se sitúa 5 años después de la masacre de Halloween que conmocionó a los supervivientes. La película no tarda en establecer su tono navideño y macabro desde el primer momento. Con un inicio impactante, Art the Clown, disfrazado de Santa Claus, lleva a cabo una brutal masacre en el seno de una familia. Esta escena inicial sirve como declaración de intenciones, dejando claro que el caos no ha hecho más que comenzar. Tras este prólogo sangriento, la trama retoma el hilo justo donde lo dejó la entrega anterior. Recordemos que Sienna Chow logró decapitar a Art en un acto desesperado. Sin embargo, la muerte no es un obstáculo para un ser sobrenatural. El cuerpo decapitado de Art es recogido y trasladado al manicomio donde se encuentra Victoria Haas. Victoria, la única superviviente de la primera película, se encuentra en un estado alterado. Poseída por la entidad conocida como la Niña Pálida, su cuerpo se convierte en un recipiente para el mal. En un momento grotesco y perturbador, Victoria da a luz a la cabeza viviente de Art, renaciendo el payaso de una manera tan visceral como inquietante. Una vez reunidos, Art y Victoria escapan de la institución y entran en un estado de hibernación. Este letargo se prolonga durante 5 largos años, un periodo de calma aparente antes de la tormenta. La paz se rompe cuando un grupo de obreros de la demolición, sin saberlo, libera a las criaturas dormidas. Despertados de su sueño, Art y Victoria inician de inmediato una nueva ola de terror. Mientras tanto, la vida de los hermanos Chow ha tomado rumbos diferentes. Sienna sale de un centro de salud mental, intentando recomponer los pedazos de su vida. Se va a vivir con su tía Jess, su tío Greg y su prima pequeña, Gabby. La carga psicológica sobre Sienna es inmensa. La joven lucha diariamente con el trauma del pasado y una profunda culpa de superviviente. Sus pesadillas y sus recuerdos son un recordatorio constante de la noche en que se enfrentó a la encarnación del mal. Por su parte, Jonathan, su hermano menor, intenta seguir adelante con su vida, enfocándose en sus estudios universitarios. Art, con su característico sentido del humor retorcido, adopta un nuevo disfraz, el de Papá Noel. Bajo esta apariencia festiva, siembra el caos por toda la ciudad. Su primera víctima notable es un imitador de Santa en un bar, en una escena que mezcla el humor negro con una violencia extrema. La audacia de Art no conoce límites. Provoca una explosión masiva en un centro comercial, llevando su terror a espacios públicos llenos de gente. Pero su obsesión con los Chow sigue intacta. Localiza a Jonathan en la universidad y asesina de manera brutal a su novia y a su compañera de podcast. Estos ataques directos a su círculo más cercano convencen a Sienna de que Art ha regresado. La protagonista se ve obligada a sumergirse de nuevo en la pesadilla que creía superada. Intenta alertar a su hermano Jonathan, quien, comprensiblemente, se muestra reacio a creerla, deseando dejar el pasado atrás. Sienna sabe que la clave para enfrentarse a esta amenaza sobrenatural reside en el legado de su padre. Michael Chow, quien aparece en flashbacks, parece haber estado conectado con esta entidad maligna. Sienna se propone recuperar la espada de su padre, un arma que demostró ser efectiva contra Art en su último encuentro. El clímax de la película se desarrolla en la casa de su tía, que se convierte en una trampa mortal tendida por Art y Victoria. La decoración navideña, otrora símbolo de alegría, se transforma en un escenario dantesco. Sienna hace un descubrimiento horroroso al encontrar el cuerpo decapitado de su tío Greg usado como un macabro adorno. El horror escala rápidamente cuando Sienna es testigo de la tortura y muerte de su tía Jess a manos del sádico payaso. En este momento de máxima vulnerabilidad, Victoria Haas intenta poseer a Sienna, queriendo apoderarse del cuerpo de la joven guerrera. Sin embargo, Sienna demuestra una fortaleza increíble y logra resistirse a la entidad. Armada con la espada de su padre y una determinación feroz, Sienna se enfrenta a Victoria. En un acto de desesperación y poder, logra decapitarla. El cuerpo de Victoria, poseído por la Niña Pálida, se desintegra, liberando temporalmente su maldición. Pero la batalla aún no termina. Sienna se enfrenta entonces a Art the Clown en un combate cuerpo a cuerpo tan brutal como catártico. Demostrando todo su coraje y habilidades mejoradas, Sienna consigue vencer al payaso, infligiéndole un daño considerable. Parece que la pesadilla, por fin, ha llegado a su fin. Sin embargo, el mal rara vez se desvanece por completo. La sangre de Victoria, derramada en el suelo, abre un portal dimensional que parece conducir directamente al infierno. En un giro trágico, la prima pequeña de Sienna, Gabby, que idolatraba a su prima mayor, es arrastrada hacia el abismo. En medio del caos y la confusión, Art the Clown,
demostrando su naturaleza indestructible, logra arrastrarse hacia el portal y escapar. La película termina con una Sienna devastada pero determinada, jurando rescatar a su prima del infierno y acabar con Art para siempre, preparando el terreno para una futura entrega. El elenco de Terrifier 3 está liderado por David Howard Thornton, quien una vez más se enfunda en el maquillaje de Art the Clown. Su interpretación, que se basa principalmente en el lenguaje corporal y la mímica, es aterradora y magnética a partes iguales, consolidando al personaje como un antagonista inolvidable. Lauren Lavera regresa como Sienna Shaw, la Final Girl de la nueva era. Su papel ha evolucionado desde una joven vulnerable a una guerrera traumatizada pero resiliente. Lavera transmite a la perfección el dolor y la determinación de Sienna, añadiendo una profundidad emocional crucial a la cinta. Samantha Scafidi retoma su papel como Victoria Vicky Haas, dándole un giro radical. De víctima a cómplice poseída, Scafidi explora la corrupción total de su personaje, siendo un pilar fundamental en la mitología expandida de la saga y en la dinámica siniestra con Art. Elliot Fuyam como Jonathan Chow representa la normalidad que Sienna ya no puede tener. Su interpretación refleja el deseo de superar el trauma y llevar una vida normal, un contrapunto necesario a la obsesión de su hermana. Su personaje sufre pérdidas devastadoras que lo arrastran de vuelta al horror. Los personajes secundarios, como la pequeña Gabie, interpretada por Antonella Rose, aportan una capa adicional de vulnerabilidad y stacks emocionales. La relación de admiración que Gabie siente por Sienna hace que su destino final sea aún más desgarrador para la protagonista. Margaret Ann Florence y Brice Johnson, como los tíos Jess y Greg, encarnan a una familia normal que es brutalmente arrasada por la irrupción del mal en sus vidas. Sus muertes impactantes sirven para elevar la apuesta personal de Sienna en su conflicto. Chris Jericho, en un cameo como Burke, un asistente del hospital psiquiátrico, añade un toque de reconocimiento para los fans, mientras que Jason Patrick, apareciendo en flashbacks como Michael Chow, el padre de Sienna, ayuda a profundizar en la misteriosa mitología que rodea a la espada y la conexión familiar con el mal. En cuanto a la recepción crítica, Terrifier 3 Hectare ha sido ampliamente elogiada por su aspecto más fundamental, los efectos prácticos y el gore. Los críticos coinciden en que la película cumple con creces en violencia gráfica, superando incluso a sus predecesoras. La creatividad y el nivel de detalle en las escenas de asesinato son considerados icónicos por los amantes del género. Cada muerte es coreografiada como un espectáculo de horror, con un énfasis en lo práctico que recuerda al splatter clásico, lo que se valora enormemente en una era dominada por los efectos digitales. Otro aspecto positivo destacado es la evolución de los personajes. Sienna Chow ya no es la típica final girl que huye, es una guerrera marcada por el trauma, lo que añade un peso emocional y psicológico a la historia que enriquece la experiencia. El papel ampliado de Victoria Haas también es visto como un acierto. Su transformación y su relación simbiótica con Art añaden capas de complejidad a la narrativa, expandiendo el universo mitológico de la saga de una manera que, aunque arriesgada, encuentra su público. La dirección de Damien Leone es otro pilar elogiado. Se destaca su habilidad para crear una atmósfera tensa e inquietante, con un look visual que emula conscientemente el cine slasher de los 70 y 80, ofreciendo un producto que se siente genuino y hecho con amor al género. El éxito comercial de la película es innegable. Con una recaudación que supera los $90 millones a nivel mundial y un presupuesto minúsculo de solo 2 millones, Terrifier 3 se ha convertido en un fenómeno de taquilla. Este éxito demuestra el poder de un nicho de mercado ferviente y la eficacia del marketing viral. Sin embargo, la película no está exenta de críticas negativas. El aspecto más celebrado, la brutalidad extrema, es también su mayor punto de discordia. Para una parte de la audiencia y la crítica, el nivel de gore es excesivo y puede resultar contraproducente. Algunas escenas son tan gráficas y prolongadas que, en lugar de generar terror, pueden provocar risas incómodas o simple incomodidad. La película no solo cruza la línea, sino que la borra por completo, lo que la convierte en un producto difícil de digerir para los no iniciados. La narrativa y la mitología en expansión también reciben sus pullas. Algunos críticos encuentran la trama predecible y en algunos puntos trillada, argumentando que la simplicidad de la primera entrega era más efectiva. La introducción de elementos fantásticos más explícitos, como la niña pálida y los portales dimensionales, es vista por algunos como forzada. Sienten que la saga podría estar perdiendo el enfoque visceral y directo que la hizo destacar en un principio, complicando su lore innecesariamente. La duración y el ritmo son otros puntos de debate. Aunque es más corta que Terrifier 2, algunos espectadores encontraron que la película se siente demasiado larga y estructuralmente desordenada. Para ellos, ciertas secuencias parecen una colección de ideas aleatorias de escenas gore conectadas por una trama delgada. Las opiniones de los cinéfilos en foros y plataformas reflejan fielmente esta división.
Los fans del gore más extremo y hardcore se han mostrado absolutamente encantados con la película. Para ellos, Terrifier 3 es una experiencia divertidísima y creativa. Estos aficionados al terror sin concesiones consideran la cinta como la obra maestra del splatter moderno, celebrando cada momento sangriento y la inventiva macabra de Damien Leone. Es la película que querían y recibieron, sin filtros ni suavizantes. Por otro lado, un sector del público, incluso dentro del género de terror, sintió que la película prioriza el impacto visual sobre la coherencia narrativa. La describen como un caos sangriento donde la trama parece un mero pretexto para encadenar una escena de tortura brutal con la siguiente. A pesar de las críticas a la narrativa, hay un consenso general en el reconocimiento a las actuaciones. El trabajo de David Howard Thornton como arte es unánimemente elogiado. Su capacidad para comunicar maldad pura, humor retorcido y una presencia intimidante sin pronunciar una palabra es considerada una actuación de clase mundial. Del mismo modo, Lauren Lavera es aclamada por su interpretación de Sienna. Su compromiso con el papel, mostrando tanto la vulnerabilidad como la fuerza feroz de su personaje, es uno de los pilares que sostiene la película y le da un corazón humano en midst del horror. En conclusión, Terrifier 3 es una película que no deja indiferente a nadie. Se erige como un faro para los amantes del terror más visceral y sin tapujos, un festín de efectos prácticos y gore creativo que satisface con creces las expectativas de su público más fiel. Damien Leone ha logrado crear una franquicia que entiende perfectamente su identidad y sabe cómo entregar exactamente lo que promete. El éxito comercial abrumador es un testimonio de que existe un hambre por este tipo de propuestas audaces y sin complejos en el mainstream. Para el espectador ocasional o para aquel con un estómago sensible, Terrifier 3 puede resultar una experiencia abrumadoramente desagradable e incluso chocante. No es una película que busque el consenso ni la aceptación general, es un producto de culto que abraza su naturaleza de nicho. La película funciona como un viaje intenso y agotador a través del horror puro, donde la trama, aunque presente y en desarrollo, ocupa un segundo plano frente a la experiencia sensorial del susto y el splatter. Es una oda al terror práctico y al poder del cine de género para conmocionar y entretener a su audiencia objetivo. Con su final abierto que promete una cuarta entrega, Terrifier 3 asegura que el legado de Art the Clown continuará. La promesa de Sienna de rescatar a Gabby y acabar con Art para siempre establece una misión épica que seguramente llevará la saga a nuevos niveles de horror y fantasía oscura. En el panorama del terror contemporáneo, Terrifier 3 se ha ganado a pulso su lugar como un hito del gore moderno. Es un recordatorio de que, a veces, el mal no necesita una explicación compleja, solo un payaso con una sonrisa siniestra y una interminable colección de herramientas letales para sembrar el caos en la noche más festiva del año. Desde la impactante escena inicial, la película no duda en establecer su tono navideño y macabro, sumergiendo al espectador en un baño de sangre desde el primer minuto, con Art el payaso disfrazado de Santa Claus llevando a cabo una brutal masacre familiar que sirve como declaración de intenciones absoluta, dejando completamente claro que el caos desatado en entregas anteriores no ha hecho más que comenzar y que esta vez la festividad cristiana por excelencia se tiñe de rojo sangre, demostrando que Damien Leone no tiene intenciones de suavizar su propuesta sino todo lo contrario, llevando los elementos más extremos de la franquicia a nuevos límites no explorados antes, con una violencia que desafía cualquier sentido del buen gusto y que celebra su naturaleza transgresora sin complejos, estableciendo un nuevo listón para el cine slasher moderno en cuanto a intensidad gráfica se refiere, preparando psicológicamente al espectador para el derroche de efectos prácticos que dominará toda la cinta, mientras desmonta cualquier asociación positiva con la iconografía navideña, transformando los símbolos de alegría en instrumentos de terror puro. La transición temporal hacia los eventos posteriores al clímax de Terrifier 2 se maneja con una lógica narrativa que expande el universo sobrenatural, mostrando cómo la decapitación de Art resultó ser solo un contratiempo temporal para el ser maligno, cuya esencia demoníaca trasciende la mera mortalidad, permitiéndole sobrevivir en estado latente gracias a la intervención de Victoria Haas, quien completamente poseída por la entidad conocida como la Niña Pálida actúa como un receptáculo del mal, gestando de manera grotesca y perturbadora la cabeza viviente del payaso en una escena que combina el body horror más visceral con una mitología en expansión, estableciendo una conexión simbiótica entre ambos personajes que añade capas de complejidad a su relación, mientras explora temas de maternidad pervertida y renacimiento demoníaco. Todo ello filmado con una estética que recuerda al cine de terror europeo más transgresor, sin concesiones hacia la sensibilidad del espectador y con un claro objetivo de soquear incluso a los fans más acérrimos del género, preparando el terreno para la hibernación que durará 5 años narrativos. Este periodo de hibernación de 5 años funciona como un respiro ficticio dentro de la cronología de la franquicia, permitiendo que los personajes humanos desarrollen sus vidas más allá del trauma inmediato, mostrando cómo Sienna Chow ha intentado reconstruir su existencia dentro de instituciones de salud mental,
luchando contra el trastorno de estrés postraumático y la culpa del superviviente que la atormentan constantemente, mientras su hermano Jonathan busca refugio en la normalidad de la vida universitaria, intentando enterrar los horrores del pasado bajo capas de estudio y relaciones convencionales, un equilibrio precario que se romperá violentamente con el despertar de Art, demostrando que el trauma nunca se supera completamente sino que solo permanece latente, esperando el detonante adecuado para emerger con toda su fuerza destructiva. En un reflejo metafórico de la propia naturaleza del payaso que también aguardaba en letargo, estableciendo interesantes paralelismos entre víctima y verdugo, entre monstruo y héroe, en su compartida condición de entidades marcadas por lo sobrenatural. El despertar de Art y Victoria, provocado por los obreros de la demolición, sirve como metáfora del horror que irrumpe en la normalidad, de cómo el pasado traumático siempre encuentra la manera de resurgir cuando menos se le espera, con la fuerza bruta y ruidosa de la maquinaria industrial desenterrando literalmente los demonios que la comunidad preferiría mantener ocultos. En una secuencia cargada de simbolismo sobre la imposibilidad de enterrar definitivamente el mal, que siempre encuentra resquicios por los que filtrarse hacia la superficie de la realidad, con los obreros representando la ignorancia Blissfeld de quienes no conocen la historia condenada a repetirla, actuando como catalizadores involuntarios del caos que se desatará sobre el pueblo, siendo ellos mismos las primeras víctimas de esta nueva ola de terror que combina lo industrial con lo sobrenatural, en una mezcla de elementos que Damien Leone maneja con creciente confianza, expandiendo su universo cinematográfico hacia territorios cada vez más ambiciosos y complejos narrativamente. La reintegración de Sienna a la vida familiar con su tía Jess, su tío Greg y su prima pequeña Gabby establece una dinámica emocional crucial para el peso dramático de la película, mostrando a una protagonista que anhela desesperadamente la normalidad perdida, pero que arrastra las cicatrices psicológicas de su enfrentamiento previo, creando tensión constante entre su deseo de proteger a su nueva familia y el conocimiento traumático de que su mera presencia podría atraer el peligro hacia ellos. Mientras la pequeña Gabby la idolatra como una heroína de cuento, añadiendo una capa adicional de presión emocional y culpa anticipada, en una relación que evoca los vínculos familiares destrozados tan característicos del horror slasher, pero con un desarrollo más matizado que el típico. Gracias al compromiso actoral de Lauren Lavera, que transmite esa vulnerabilidad constante bajo una frágil fachada de fortaleza, haciendo que el público se preocupe genuinamente por su destino y el de sus seres queridos. La elección de Art de adoptar el disfraz de Papá Noel para su nueva ola de crímenes representa una de las decisiones conceptuales más inteligentes de la película, pervirtiendo uno de los iconos culturales más reconocibles y asociados con la bondad, la generosidad y la inocencia infantil, transformándolo en un símbolo de terror absoluto y sadismo sin límites, creando una disonancia cognitiva poderosa en el espectador y llevando el humor negro característico del personaje a nuevas cotas, mientras explora visualmente el contraste entre la sangre roja brillante y el traje rojo tradicional del Santa Claus, en una paleta cromática que domina la estética de la película y refuerza su temática navideña retorcida, permitiendo al payaso operar con una relativa impunidad durante las festividades al camuflarse entre numerosos imitadores, criticando sutilmente la comercialización vacía de la Navidad donde la figura santa se ha convertido en un producto masificado y carente de significado auténtico, fácilmente apropiable por fuerzas malignas. El asesinato del imitador de Santa en el bar constituye una de las escenas más memorables y representativas del modus operandi de Art, combinando el humor negro más transgresor con una violencia extrema y creativa que ya es sello de la casa, estableciendo las reglas del juego desde el principio y dejando claro que nadie está a salvo de su sadismo. En una secuencia que funciona como declaración de principios del personaje y como recordatorio para la audiencia de que están ante una película que no se autocensurará en ningún momento, llevando el concepto de terror navideño a sus consecuencias más lógicas y perturbadoras, mientras desarrolla la mitología del payaso como una fuerza sobrenatural que se alimenta del caos y el sufrimiento, encontrando especial placer en corromper momentos de alegría y celebración colectiva, en lo que podría interpretarse como una crítica al falso sentimentalismo que domina la temporada festiva. La explosión en el centro comercial escala el terror hacia niveles de espectáculo pirotécnico, mostrando la creciente ambición de Damien Leone en términos de set pieces y acción a gran escala, llevando la violencia de Art más allá de los encuentros íntimos hacia actos de terrorismo puro que afectan a multitudes, en una evolución lógica del personaje que refleja su crecimiento en poder e influencia dentro del universo de la franquicia, mientras critica sutilmente el consumismo desenfrenado que caracteriza la temporada navideña moderna, reduciendo el templo del capitalismo contemporáneo a escombros humeantes y cuerpos mutilados, en lo que constituye una de las escenas más costosas y técnicamente complejas de la película, demostrando el mayor presupuesto y la confianza del estudio en la visión del director, que aprovecha cada recurso adicional para incrementar el impacto visual y emocional de su obra, sin perder nunca de vista el tono característico de la saga. El descubrimiento del cuerpo decapitado de Greg usado como decoración navideña representa uno de los momentos más impactantes visual y emocionalmente de toda la película,
combinando el shock gore con una profunda violación de los rituales familiares y el duelo, mostrando el sentido del humor retorcido de Art en su máxima expresión mientras hiere psicológicamente a Sienna de manera irreversible, en una imagen que permanece en la retina del espectador mucho después de que finalice la proyección y que encapsula perfectamente la esencia de la franquicia, la fusión de lo festivo con lo macabro, lo familiar con lo profano, lo íntimo con lo brutalmente exagerado, todo ello filmado con una atención al detalle en los efectos prácticos que convierte la escena en una obra de arte del horror visceral, desafiando los límites de lo que puede mostrarse en pantalla mientras explora los límites de la resistencia emocional, tanto de los personajes como de la audiencia. La tortura y muerte de la tía Jess ante los ojos de Sienna eleva los tags emocionales al máximo nivel, presentando no solo una muerte más en la lista de víctimas, sino la destrucción sistemática de los pilares familiares que quedaban en la vida de la protagonista, forzándola a enfrentarse al mal en su expresión más pura mientras es testigo impotente del sufrimiento de quienes la acogieron, en una secuencia que prueba la fortaleza mental de Sienna y su capacidad para mantener la cordura en circunstancias que romperían a cualquier persona normal, estableciéndola definitivamente como una de las final girls más resilientes y combativas del género del terror, mientras Damien Leone demuestra su maestría para equilibrar el pathos dramático con el horror extremo, haciendo que el público sienta genuinamente cada pérdida en lugar de verlas como meros números en una lista de muertes creativas, añadiendo profundidad humana a la experiencia. El intento de posesión de Sienna por parte de Victoria Haas marca un punto crucial en la mitología de la franquicia, explorando la naturaleza de la entidad conocida como la Niña Pálida y sus intenciones respecto a la protagonista, en una batalla psíquica que se desarrolla en paralelo al conflicto físico con Art y que añade dimensiones espirituales y sobrenaturales al enfrentamiento, mostrando a Sienna no solo luchando por su supervivencia física, sino por la integridad de su alma y su identidad. En lo que constituye una evolución natural de los temas introducidos en la entrega anterior respecto al legado de su padre y su conexión especial con este mundo oscuro, todo ello filmado con un estilo visual onírico y surrealista que contrasta con el realismo gore del resto de la película, demostrando la versatilidad estilística de Damien Leone y su voluntad de experimentar con diferentes registros dentro del marco del terror extremo. La decapitación de Victoria Haas a manos de Sienna, usando la espada de su padre, representa un momento catártico dentro de la narrativa, cerrando el arco del personaje de Victoria que comenzó en la primera película como víctima y terminó como un instrumento del mal que necesitaba ser liberado, en una escena cargada de simbolismo sobre el ciclo de violencia y la posibilidad de redención incluso para los personajes más corruptos, mientras la desintegración del cuerpo de Victoria sugiere que la entidad que la poseía ha sido temporalmente derrotada o al menos debilitada, estableciendo las reglas de este universo sobrenatural donde las armas mitológicas tienen un poder real contra las fuerzas demoníacas. Todo filmado con un impacto visual que mezcla elegantemente los efectos prácticos tradicionales con toques de CGI sutil que realzan lo supernatural sin restar verosimilitud a la acción. La batalla final entre Sienna y Art the Clown constituye el punto culminante de la película, mostrando una coreografía de lucha intensa y brutal que aprovecha todo el desarrollo de personajes y mitología establecido a lo largo del metraje, con Sienna demostrando las habilidades combativas que ha perfeccionado desde su primer encuentro con el payaso mientras Art despliega toda su inventiva sádica y resistencia sobrenatural, en un enfrentamiento que equilibra perfectamente la escala íntima con las consecuencias cósmicas, filmado con una energía cinética que mantiene al espectador al borde del asiento mientras celebra el crecimiento de Sienna de víctima a guerrera, sin dejar de lado el característico humor negro de la franquicia que se filtra incluso en los momentos de mayor intensidad dramática, demostrando el perfecto entendimiento de Damien Leone del tono que ha creado y su capacidad para evolucionarlo sin traicionar sus raíces. La apertura del portal al infierno provocada por la sangre de Victoria introduce elementos de horror cósmico en la franquicia, expandiendo significativamente el alcance y las implicaciones del conflicto central al sugerir que Art no es más que un síntoma de una realidad subyacente mucho más aterradora, en un giro argumental audaz que prepara el terreno para futuras entregas mientras proporciona un clímax visualmente espectacular para esta tercera parte, filmado con una estética que recuerda al horror italiano de los 80 pero con tecnología moderna, creando una secuencia onírica y aterradora que desafía las expectativas del público acerca de cómo debería concluir una película de slasher tradicional, demostrando la ambición de Damien Leone por trascender los límites del género mientras mantiene intactos los elementos que hicieron popular a la franquicia. La caída de Gaby al portal infernal representa uno de los momentos más emocionalmente devastadores de toda la película, transformando lo que parecía una victoria en una tragedia personal para Sienna y estableciendo una motivación poderosa para futuras entregas, mientras subvierte el tropo tradicional de la final girl que logra salvar a todos sus seres queridos, forzándola a cargar con una culpa adicional y la responsabilidad de rescatar a su prima de un destino peor que la muerte, en una decisión narrativa arriesgada que demuestra la voluntad de la franquicia de tomar direcciones oscuras e impredecibles,
alejándose de los finales felices convencionales para explorar terrenos narrativos más complejos y moralmente ambiguos, donde la derrota del monstruo no necesariamente implica el restablecimiento del orden y la seguridad. El escape de Art the Clown a través del portal establece su naturaleza como una amenaza permanente dentro del universo de la franquicia, confirmando que es una entidad que trasciende la comprensión humana convencional y que no puede ser destruida mediante medios físicos tradicionales, preparando el terreno para futuras entregas mientras mantiene la coherencia interna con su representación como ser sobrenatural a lo largo de la saga, en una decisión que satisface a los fans del personaje al garantizar su regreso mientras añade nuevas capas mitológicas a explorar, demostrando que el verdadero horror de Art no reside solo en su violencia sino en su naturaleza fundamentalmente incomprensible e inmutable, una fuerza del caos que siempre encontrará la manera de regresar independientemente de cómo sea aparentemente derrotado en cada entrega. El juramento final de Sienna de rescatar a su prima y acabar con Art para siempre cierra la película con un poderoso statement de determinación heroica que redefine su papel dentro de la franquicia, transformándola de víctima y superviviente a cazadora activa del mal, en una evolución de personaje que abre fascinantes posibilidades narrativas para futuras entregas mientras proporciona un cierre emocional satisfactorio a su arco en esta tercera parte, estableciendo una misión épica que podría llevar la saga a territorios aún más fantásticos y mitológicos, en lo que parece ser la natural evolución del universo de Terrifier hacia una mezcla única de slasher tradicional y fantasía oscura, todo ello manteniendo el compromiso con el horror extremo y los efectos prácticos que han definido a la serie desde sus inicios más modestos. La interpretación de David Howard Thornton como Art the Clown sigue siendo el pilar fundamental sobre el que descansa el éxito de la franquicia, con su dominio del lenguaje corporal y la expresión facial creando un personaje que es aterrador, carismático y mórbidamente divertido en igual medida, capaz de comunicar una maldad absoluta sin necesidad de diálogo, mientras mantiene una cualidad casi cartoonish que lo hace memorable e icónico, refinando su interpretación en cada entrega para añadir nuevos matices al payaso sin perder la esencia que lo hizo popular, en lo que constituye una de las creaciones antagonistas más importantes del terror moderno, que probablemente será recordada junto a figuras como Freddy Krueger o Pennywise por su impacto en el imaginario colectivo del género. El trabajo de Lauren Lavera como Sienna Chow representa el contrapunto emocional perfecto a la locura de Art, aportando una profundidad psicológica y una vulnerabilidad creíble que ancla la película en una realidad emocional con la que el espectador puede conectar, incluso cuando los eventos en pantalla se vuelven cada vez más surrealistas y violentos, mostrando la evolución de su personaje desde el trauma paralizante hacia una determinación feroz sin perder humanidad en el proceso, en una interpretación que demuestra que las final girls modernas pueden ser complejas, tridimensionales y emocionalmente resonantes, elevando el material por encima de las expectativas del género y demostrando que el terror slasher puede contener personajes tan bien desarrollados como cualquier otro género dramático. La expanded mitología introducida en Terrifier 3 a través de la Niña Pálida y los portales dimensionales representa una apuesta arriesgada por parte de Damien Leone, que podría haber dividido a la base de fans entre aquellos que prefieren la simplicidad conceptual de las primeras entregas y quienes celebran esta ambición narrativa creciente, explorando los orígenes sobrenaturales de Art mientras expande significativamente el universo en el que se desarrollan los eventos, añadiendo capas de complejidad mitológica que abren numerosas posibilidades para futuras historias, en un movimiento que demuestra la confianza del creador en su visión y su negativa a repetirse formulaicamente, arriesgándose a alienar a parte de su audiencia con tal de explorar territorios narrativos más ambiciosos dentro del marco del horror extremo. La estética visual de Terrifier 3 continúa y refine la tradición establecida por las entregas anteriores, con una fotografía que emula conscientemente el look del cine de terror de los 70 y 80 mientras incorpora técnicas modernas que realzan el impacto visual, creando una atmósfera única que se siente a la vez nostálgica y contemporánea, con una atención meticulosa al diseño de producción que transforma los escenarios cotidianos en paisajes de pesadilla, especialmente en las secuencias navideñas donde la decoración festiva se convierte en instrumento de terror, demostrando el perfecto entendimiento de Damien Leone del poder de la imagen en el cine de horror y su capacidad para crear composiciones visualmente impactantes que permanecen grabadas en la memoria del espectador mucho después de que termine la película. El uso predominante de efectos prácticos sobre los digitales sigue siendo una seña de identidad fundamental de la franquicia, con Terrifier 3 presentando algunas de las secuencias de gore más elaboradas y técnicamente impresionantes del cine de terror reciente, creadas con un nivel de artesanía y atención al detalle que recuerda a la edad de oro del horror práctico de los 80, proporcionando una tangibilidad y visceralidad que el CGI raramente puede igualar, en un compromiso con el craft tradicional que es celebrado por los fans del género y que contribuye significativamente a la identidad única de la serie dentro del panorama contemporáneo del terror, estableciendo un estándar de calidad para los efectos prácticos modernos. La banda sonora de Terrifier 3 juega un papel crucial en la creación de atmósfera,
combinando elementos synthwave retro con composiciones orquestales más tradicionales para realzar los diferentes registros emocionales de la película, desde la tensión sutil hasta los clímax de terror absoluto. Trabajando en perfecta simbiosis con la imaginería visual para crear una experiencia sensorial inmersiva que transporta al espectador al mundo perturbador de Art the Clown, con leitmotivs reconocibles para los personajes principales que añaden cohesión musical a la trilogía, demostrando la importancia de una banda sonora bien diseñada en el cine de terror y cómo puede elevar el material por encima de las convenciones del género. El diseño de sonido merece una mención especial por su contribución al impacto general de la película, con cada apuñalamiento, desmembramiento y crujido óseo siendo reproducido con una claridad espeluznante que realza la visceralidad de las secuencias de violencia, creando una textura auditiva que complementa perfectamente la imaginería visual explícita. Mientras el silencio ominoso que a menudo acompaña a Art the Clown crea una tensión casi insoportable, demostrando un entendimiento sofisticado de cómo el sonido, y la ausencia del mismo, puede ser utilizado como herramienta narrativa y emocional en el cine de terror, en lo que constituye una lección de diseño de sonido efectivo dentro del género. La recepción comercial abrumadoramente positiva de Terrifier 3 demuestra el poder del cine de género de nicho en la era del streaming y las redes sociales, donde proyectos independientes con una visión audaz pueden encontrar su audiencia y convertirse en fenómenos culturales, superando por mucho el rendimiento de producciones con presupuestos mucho mayores pero menos personalidad, en un caso de estudio sobre cómo la autenticidad artística y el entendimiento claro del público objetivo pueden triunfar sobre el enfoque comité-driven que domina gran parte de la producción cinematográfica contemporánea, marcando un punto de inflexión para el horror independiente y demostrando que existe un mercado significativo para propuestas que no suavicen sus elementos más extremos. La división crítica respecto a la película refleja la naturaleza polarizante del horror extremo como subgénero, donde los mismos elementos que unos celebrarán como virtudes fundamentales otros los rechazarán como defectos insuperables, con la violencia gráfica funcionando como línea divisoria natural entre quienes buscan en el terror una experiencia catártica y transgresora y quienes prefieren aproximaciones más psicológicas o sugerentes, demostrando que Terrifier 3 sabe exactamente qué es y para quién es, sin intentar complacer a todo el mundo y abrazando completamente su identidad de producto de culto para amantes del gore, en una postura artística honesta que merece reconocimiento en una era de producciones excesivamente focus-grouped. Las comparaciones con las dos entregas anteriores son inevitables y revelan una evolución coherente en la filmografía de Damien Leone, que ha ido expandiendo progresivamente el scope y la ambición de su universo con cada nueva película, manteniendo los elementos centrales que definieron el éxito de la franquicia mientras incorpora nuevas ideas e influencias, en un viaje creativo que va desde el minimalismo brutal del corto original hacia la épica de fantasía oscura que comienza a esbozarse en esta tercera entrega, demostrando un crecimiento notable como cineasta y una comprensión profunda de la mitología que ha creado, con Terrifier 3 funcionando como punto culminante temporal de esta evolución mientras prepara el terreno para expansiones aún mayores en el futuro. El fenómeno de taquilla que representa Terrifier 3 dentro del género de terror independiente merece un análisis detallado, demostrando cómo una franquicia sin estrellas hollywoodenses tradicionales y con un presupuesto relativamente modesto puede convertirse en una potencia comercial mediante el boca a boca, el marketing viral y el entendimiento perfecto de su audiencia objetivo, en un modelo de éxito que desafía la lógica convencional de la industria y que podría influir en la producción de terror en los próximos años, abriendo puertas para proyectos similares con visiones personales y no comprometidas, en lo que constituye una victoria para la creatividad dentro de las restricciones presupuestarias y una lección sobre el poder del cine de género cuando conecta auténticamente con su base de fans. El impacto cultural de Art the Clown como icono del terror moderno se consolida definitivamente con esta tercera entrega, situándolo junto a las grandes figuras antagonistas del género gracias a su diseño visual inmediatamente reconocible, su personalidad única dentro del panorama del slasher y la mitología en expansión que lo rodea, representando una mezcla perfecta de elementos clásicos y contemporáneos que resuena con audiencias de diferentes generaciones, en lo que probablemente asegurará su permanencia en el imaginario colectivo del terror durante años venideros, con Terrifier 3 funcionando como la consagración definitiva de un personaje que comenzó como un villaje de cortometraje y ha llegado a convertirse en uno de los payasos asesinos más importantes del cine. El impacto cultural de Art the Clown como icono del terror moderno se consolida definitivamente con esta tercera entrega gracias a su diseño visual inmediatamente reconocible que mezcla la estética del payaso tradicional con elementos macabros únicos creando una silueta inconfundible que se graba en la memoria del espectador desde el primer momento en que aparece en pantalla con su sonrisa tétrica y su mirada vacía que transmite una maldad pura y sin justificación alguna que lo convierte en una
Fuerza de la naturaleza realmente aterradora, pero a la vez fascinante por su carisma malsano que atrae la atención de manera morbosa hacia sus actos de violencia extrema, que desafían todos los límites de lo representable en el cine comercial contemporáneo, sin ningún tipo de concesión hacia la sensibilidad del público más casual o susceptible a las imágenes fuertes que pueblan cada frame de la película desde el principio hasta el final. La evolución del personaje de Sienna Chow desde víctima traumatizada hasta guerrera determinada representa uno de los arcos más satisfactorios del cine de terror reciente, mostrando un crecimiento orgánico que se desarrolla a lo largo de 3 películas donde hemos podido verla transformarse progresivamente mientras mantiene una coherencia emocional admirable que la convierte en una de las final girls más complejas y bien desarrolladas de la historia del género, con una profundidad psicológica que rara vez se ve en producciones de este tipo donde los personajes suelen ser meros números en una lista de muertes creativas, pero que aquí adquieren dimensiones trágicas que hacen que el público se preocupe genuinamente por su destino y su bienestar emocional incluso en medio de las escenas más sangrientas y perturbadoras que caracterizan a la franquicia desde sus inicios más modestos como un proyecto independiente de bajo presupuesto que ha crecido hasta convertirse en un fenómeno global. La mitología expandida que introduce Terrifier 3 a través de la entidad conocida como la Niña Pálida y los portales dimensionales representa una apuesta narrativa audaz por parte de Damien Leone que lleva la franquicia hacia territorios de fantasía oscura que recuerdan a lo mejor del horror cósmico de autores como Clive Barker o H. P. Lovecraft, pero filtrado a través de la sensibilidad visual única del director, que mantiene los pies firmemente plantados en el terreno del slasher tradicional. Mientras explora conceptos metafísicos sobre la naturaleza del mal y su manifestación en nuestro mundo a través de figuras arquetípicas como el payaso que encarna los miedos infantiles más primarios, pero llevados a un extremo casi abstracto que sugiere la existencia de todo un universo de horror más allá de lo que podemos comprender con nuestra lógica racional limitada por las percepciones humanas convencionales. La estética visual de la película merece un análisis detallado por su perfecta recreación de la atmósfera del cine de terror de los años 70 y 80, pero con técnicas cinematográficas modernas que realzan el impacto visual sin perder esa textura granulada y esos colores saturados que caracterizaban a las películas de la época, creando una experiencia sensorial que se siente a la vez nostálgica y completamente contemporánea, con un uso magistral de la iluminación que genera sombras inquietantes y claroscuros expresionistas que enfatizan el horror psicológico subyacente a la violencia explícita, mientras la dirección de arte transforma la iconografía navideña en elementos de terror que pervierten la festividad más familiar y aparentemente inocua del calendario occidental, demostrando una imaginación visual realmente notable. Los efectos prácticos continúan siendo el sello distintivo de la franquicia, con Terrifier 3 presentando algunas de las secuencias de gore más elaboradas y técnicamente impresionantes de la historia reciente del cine de terror, creadas con un nivel de artesanía y atención al detalle que recuerda a la edad de oro de los efectos especiales prácticos de los 80, cuando artistas como Tom Savini o Rob Bottin elevaban el horror a nuevas cotas de realismo e impacto visual, proporcionando una tangibilidad y visceralidad que el CGI raramente puede igualar y que contribuye significativamente a la identidad única de la serie dentro del panorama contemporáneo del terror independiente, estableciendo un estándar de calidad que muy pocas producciones pueden igualar en términos de compromiso con el craft tradicional. La banda sonora, compuesta específicamente para Terrifier 3, juega un papel crucial en la creación de atmósfera, combinando elementos synthwave retro con composiciones orquestales más tradicionales para realzar los diferentes registros emocionales de la película, desde la tensión sutil hasta los clímax de terror absoluto, trabajando en perfecta simbiosis con la imaginería visual para crear una experiencia sensorial inmersiva que transporta al espectador al mundo perturbador de Art the Clown, con leitmotivs reconocibles para los personajes principales que añaden cohesión musical a la trilogía y demuestran la importancia de una banda sonora bien diseñada en el cine de terror. El diseño de sonido merece una mención especial por su contribución al impacto general de la película, con cada apuñalamiento, desmembramiento y crujido óseo siendo reproducido con una claridad espeluznante que realza la visceralidad de las secuencias de violencia, creando una textura auditiva que complementa perfectamente la imaginería visual explícita, mientras el silencio ominoso que a menudo acompaña a Art the Clown crea una tensión casi insoportable, demostrando un entendimiento sofisticado de cómo el sonido y la ausencia del mismo puede ser utilizado como herramienta narrativa y emocional en el cine de terror efectivo. La recepción comercial abrumadoramente positiva de Terrifier 3 demuestra el poder del cine de género de nicho en la era del streaming y las redes sociales, donde proyectos independientes con una visión audaz pueden encontrar su audiencia y convertirse en fenómenos culturales, superando por mucho el rendimiento de producciones con presupuestos mucho mayores pero menos personalidad en un caso de estudio, sobre cómo la autenticidad artística y el entendimiento claro del público objetivo pueden triunfar sobre el enfoque comité-driven que domina gran parte de la producción cinematográfica contemporánea, marcando un punto de inflexión para el horror independiente.
La división crítica respecto a la película refleja la naturaleza polarizante del horror extremo como subgénero donde los mismos elementos que unos celebrarán como virtudes fundamentales otros los rechazarán como defectos insuperables con la violencia gráfica funcionando como línea divisoria natural entre quienes buscan en el terror una experiencia catártica y transgresora, y quienes prefieren aproximaciones más psicológicas o sugerentes demostrando que Terrifier 3 sabe exactamente qué es y para quién es sin intentar complacer a todo el mundo. Las comparaciones con las dos entregas anteriores son inevitables y revelan una evolución coherente en la filmografía de Damien Leone, que ha ido expandiendo progresivamente el scope y la ambición de su universo con cada nueva película manteniendo los elementos centrales que definieron el éxito de la franquicia mientras incorporan nuevas ideas e influencias en un viaje creativo que va desde el minimalismo brutal del corto original hacia la épica de fantasía oscura que comienza a esbozarse en esta tercera entrega demostrando un crecimiento notable como cineasta. El fenómeno de taquilla que representa Terrifier 3 dentro del género de terror independiente merece un análisis detallado demostrando cómo una franquicia sin estrellas hollywoodenses tradicionales y con un presupuesto relativamente modesto puede convertirse en una potencia comercial mediante el boca a boca, el marketing viral y el entendimiento perfecto de su audiencia. Objetivo en un modelo de éxito que desafía la lógica convencional de la industria y que podría influir en la producción de terror en los próximos años, abriendo puertas para proyectos similares. El humor negro presente a lo largo de toda la película funciona como mecanismo de alivio tensional, pero también como elemento caracterizador de la personalidad de Art the Clown, cuyo disfrute evidente en su trabajo sangriento añade una capa adicional de incomodidad para el espectador que se encuentra riendo en momentos que moralmente deberían ser repulsivos, creando una disonancia cognitiva que refuerza el poder transgresor de la cinta y su capacidad para desafiar las convenciones sociales sobre lo que es aceptable en el entretenimiento mainstream mientras explora los límites del buen gusto con una coherencia temática notable. La caracterización de Victoria Haas como cómplice poseída de Art representa una evolución fascinante para un personaje que comenzó como víctima en la primera película y que aquí alcanza su transformación completa en un ser híbrido entre lo humano y lo sobrenatural, actuando como puente entre el mundo tangible y las dimensiones infernales que se sugieren en el clímax de la película, con una interpretación de Samantha Scafidi que transmite perfectamente la agonía y el éxtasis de su corrupción espiritual, creando un personaje trágico y aterrador a partes iguales que añade profundidad mitológica a la saga. El uso del espacio doméstico como escenario principal del terror en el tercer acto sigue la tradición del slasher clásico, pero llevado a extremos pocas veces vistos, con la violación del hogar familiar representado por la casa de la tía Jess funcionando como metáfora de la destrucción de los últimos refugios de seguridad e inocencia en la vida de Sienna, forzándola a confrontar el mal en el lugar donde debería sentirse más protegida, creando una claustrofobia psicológica que intensifica el horror más allá de lo meramente físico y que explora temas universales sobre la pérdida de la inocencia y la imposibilidad de escapar del trauma que resuenan profundamente con la audiencia. La relación entre Sienna y su prima pequeña Gabby introduce una dinámica emocional crucial para el peso dramático de la película, con la admiración de la niña hacia su prima heroína, añadiendo capas de responsabilidad y culpa anticipada a la psique ya dañada de la protagonista, que se ve obligada a proteger a alguien que la ve como un modelo a seguir mientras lucha con sus propios demonios internos y el conocimiento de que su mera presencia atrae el peligro hacia quienes ama, estableciendo un conflicto moral que trasciende la simple supervivencia física y que dota de mayor significado a su viaje heroico. La exploración del trastorno de estrés postraumático en Sienna Chow representa uno de los aspectos más maduros y psicológicamente precisos de la película, mostrando las secuelas duraderas del trauma violento con una honestidad cruda que rara vez se ve en el cine de terror, donde los personajes suelen recuperarse milagrosamente de sus experiencias aterradoras en lugar de cargar con las cicatrices emocionales de manera permanente, como ocurre en la vida real, añadiendo verosimilitud a su personaje y haciendo que su eventual transformación en guerrera sea más poderosa y significativa, porque surge de la superación activa de sus miedos en lugar de ser una simple conveniencia narrática. El contraste entre la festividad navideña y la violencia extrema creado por Damien Leone funciona a múltiples niveles, tanto temáticos como visuales, aprovechando las asociaciones culturales profundamente arraigadas de la Navidad como época de familia, paz y amor para subvertirlas de manera sistemática y crear una disonancia que amplifica el impacto de las escenas de terror mientras critica sutilmente la comercialización vacía de las festividades modernas y la hipocresía del espíritu navideño en una sociedad que ignora el sufrimiento real detrás de la fachada de alegría y consumo desenfrenado, usando el horror como herramienta de crítica social sutil pero efectiva. La coreografía de las escenas de asesinato muestra una evolución notable en el craft de Damien Leone como director, con secuencias cada vez más elaboradas y cinematográficas que trascienden el mero shock value para convertirse en piezas de narrativa visual autónomas que avanzan la trama y desarrollan personajes mientras proporcionan el contenido gore que los fans esperan, demostrando un crecimiento artístico significativo desde los días del cortometraje original, donde la violencia era más
explícita pero menos integrada orgánicamente en la estructura narrativa general de la película, marcando la madurez de un cineasta que ha perfeccionado su oficio. El cameo de Chris Jericho como Burke, el asistente del hospital psiquiátrico, añade un toque de reconocimiento para los fans de la cultura pop, mientras demuestra el creciente atractivo mainstream de la franquicia que ahora puede atraer nombres conocidos sin perder su esencia independiente y transgresora en un equilibrio difícil de lograr que muchas sagas de terror fracasan al intentar, manteniendo la coherencia tonal mientras expande su alcance comercial mediante apariciones estratégicas que generan base adicional sin comprometer la visión artística del creador o la integridad del universo establecido en entregas anteriores. Los flashbacks de Michael Chow, el padre fallecido de Sienna interpretado por Jason Patric, añaden profundidad mitológica a la trama al explorar los orígenes de la conexión familiar con la entidad sobrenatural y el arma legendaria que resulta efectiva contra Art, estableciendo un trasfondo generacional para el conflicto que transforma lo que podría ser una simple historia de supervivencia en una épica batalla entre linajes con destinos entrelazados que se extiende a través del tiempo y que sugiere que el enfrentamiento con el mal es un ciclo perpetuo que cada generación debe afrontar a su manera con sus propias herramientas y understanding de la naturaleza de la amenaza. La representación de la pequeña ciudad estadounidense como escenario del horror sigue la tradición del slasher clásico, pero con un giro moderno que refleja la ansiedad contemporánea sobre la pérdida de la inocencia comunitaria y la vulnerabilidad de los espacios que antes se consideraban seguros ante la irrupción de violencias inexplicables e incontrolables que desafían la lógica y el orden establecido, funcionando como metáfora de los traumas colectivos que fracturan el tejido social y exponen las grietas bajo la superficie de la normalidad aparente, en lo que constituye una reflexión subtextual sobre el estado de la sociedad actual sin necesidad de discursos explícitos. El diseño de vestuario de Art the Clown merece un análisis particular por su efectividad icónica, manteniendo el traje tradicional del payaso, pero con un deterioro progresivo y manchas de sangre que cuentan su propia historia visualmente, mientras el disfraz de Santa Claus que adopta en esta entrega crea una imagen potentísima que inmediatamente se graba en la memoria de él espectador y se convierte en un elemento fundamental del marketing y la identidad visual de la película, demostrando cómo el diseño de vestuario puede convertirse en herramienta narrativa por derecho propio en el cine de terror cuando se utiliza con imaginación y comprensión de la psicología del miedo. La iluminación cinematográfica de Terrifier 3 muestra un avance técnico significativo respecto a las entregas anteriores, con un uso más sofisticado de la luz y la sombra que crea atmósferas opresivas y momentos de belleza macabra inesperados dentro del caos visual general, demostrando el crecimiento del director de fotografía y el mayor presupuesto disponible para experimentar con técnicas más complejas que elevan la producción por encima del estándar del terror independiente hacia un terreno más cercano al cine de autor europeo, mientras mantiene la estética Greenhouse que caracteriza a la franquicia desde sus inicios en un equilibrio difícil, pero logrado con maestría. La edición de la película refleja el estilo frenético y caótico del personaje principal, con transiciones abruptas y ritmos variables que imitan la mentalidad fracturada de Art y la experiencia traumática de Sienna, creando una experiencia sensorial inmersiva que coloca al espectador dentro de la psicología de los personajes principales mediante el lenguaje puramente cinematográfico, en lo que constituye una lección de cómo la forma puede reflejar el contenido en el cine de género cuando se aborda con ambición artística y no solo como mero ejercicio de estilo vacío o convencionalismo narrativo predecible que limita el potencial expresivo del medio audiovisual contemporáneo. La recepción internacional de Terrifier 3 demuestra la universalidad del lenguaje del horror como género cinematográfico que trasciende barreras culturales y lingüísticas para conectar con audiencias globales a través de imágenes potentes y emociones primarias que no necesitan traducción, encontrando especial resonancia en mercados tradicionalmente difíciles como Asia y América Latina, donde el cine de terror extremo tiene una base de fans particularmente ferviente que aprecia la autenticidad visionaria de propuestas como esta, que no suavizan sus elementos más controvertidos para consumo internacional en un momento donde la globalización tiende a homogeneizar las producciones culturales hacia un mínimo común denominador comercialmente seguro pero artísticamente estéril. El tratamiento del cuerpo femenino en la película genera debates importantes dentro de la crítica feminista especializada en cine de terror, con opiniones divididas entre quienes ven en la violencia explícita contra mujeres una perpetuación de tropos misóginos tradicionales del slasher y quienes argumentan que la representación de Sienna como heroína activa y capaz que supera el trauma y se empodera para enfrentar al monstruo subvierte precisamente esos tropos y ofrece una visión progresista dentro del marco del horror extremo, en un debate complejo que refleja las tensiones actuales dentro de los estudios de género aplicados al cine de terror y la evolución del papel de la mujer en el género. La influencia de directores como Darío Argento y George Romero en el estilo visual y narrativo de Damien Leone es evidente, pero nunca deviene en mero pastiche o homenaje vacío, sino que se integra orgánicamente en una voz cinematográfica personal y distintiva que bebe de esas tradiciones mientras las actualiza para el siglo XXI con sensibilidad contemporánea y
Preocupaciones modernas creando un producto que se siente a la vez familiar y fresco e innovador dentro de las convenciones establecidas del género y que probablemente influenciará a una nueva generación de cineastas de terror que crecieron con estas referencias filtradas a través del prisma único de la franquicia Terrifier. El uso estratégico del silencio en momentos clave de la película demuestra una comprensión sofisticada de la psicología del miedo, donde lo que no se ve ni se oye puede ser más aterrador que la violencia más explícita, creando una tensión casi insoportable que prepara al espectador para los estallidos de caos que siguen en un contraste efectivo que realza el impacto de ambas experiencias emocionales y que muestra el crecimiento de Damien Leone como narrador visual que comprende la importancia de los ritmos variables y las pausas dramáticas en la construcción del horror sostenido a lo largo de un metraje extenso que podría haberse vuelto monótono en manos menos talentosas o pacientes con su audiencia. La transformación de los juguetes y adornos navideños en instrumentos de tortura y muerte representa uno de los aspectos conceptualmente más potentes de la película al invertir la asociación tradicional de estos objetos con la inocencia infantil y la alegría familiar, creando una disonancia cognitiva que amplifica el horror de manera significativa y que explora los miedos subyacentes a la propia festividad, donde la figura de Santa Claus tiene connotaciones potencialmente aterradoras para la mentalidad infantil al ser un extraño que observa constantemente y entra a las casas por la noche, siendo esta lectura siniestra explotada de manera brillante por el film para crear momentos genuinamente inquietantes. El desarrollo del personaje de Jonathan Chow, interpretado por Elliot Fu-Yam, muestra una evolución interesante desde el hermano menor vulnerable de la segunda entrega hacia un joven adulto que intenta construir una vida normal lejos del trauma familiar, pero que se ve arrastrado de vuelta al horror contra su voluntad, representando la imposibilidad de escapar del pasado traumático y la responsabilidad familiar en la lucha contra el mal en un arco que añade profundidad emocional a la trama y proporciona un punto de identificación para aquellos espectadores que preferirían negar la existencia del horror en lugar de enfrentarlo directamente como hace su hermana Sienna. La cinematografía durante las escenas de acción muestra un notable avance técnico respecto a entregas anteriores con planos más dinámicos y coreografías mejor coordinadas que permiten apreciar la violencia en todo su impacto mientras mantienen la claridad espacial necesaria para que el espectador comprenda la geografía de cada enfrentamiento, evitando el estilo Sakikam que domina tantas producciones contemporáneas y optando por un enfoque más clásico que recuerda al cine de acción de los 80. Pero con una modernidad que lo hace sentir fresco y energético sin sacrificar legibilidad visual por puro efectismo vacío o modas pasajeras del lenguaje cinematográfico mainstream actual. El tratamiento del espacio urbano y los escenarios públicos como el centro comercial o el bar muestra una evolución en la escala del horror que ahora se expande más allá de los espacios íntimos hacia el ámbito de lo colectivo y lo social, reflejando la naturaleza contagiosa del mal que no conoce límites físicos ni morales y que puede manifestarse en cualquier contexto por mundano que parezca, en una ampliación del scope narrativo que prepara el terreno para futuras expansiones del universo. Terrifier hacia territorios aún más ambiciosos y épicos, sin perder el enfoque característico en el horror personal y corporal que define a la saga desde sus inicios más modestos como proyecto independiente. La relación simbiótica entre Art y Victoria explora temas de dependencia malsana y corrupción mutual que añaden capas de complejidad psicológica a la dinámica entre víctima y victimario, transformando lo que podría ser una simple relación de monstruo y ayudante en algo más interesante y ambiguo moralmente, donde los límites entre la posesión demoníaca y la complicidad voluntaria se difuminan, creando un personaje secundario con matices trágicos que funciona como espejo distorsionado del viaje de Sienna hacia el empoderamiento a través del trauma, en una estructura narrativa que refleja temáticamente los diferentes caminos que pueden tomar las víctimas del horror. La relación simbiótica entre Art y Victoria explora temas de dependencia malsana y corrupción mutual que añaden capas de complejidad psicológica a la dinámica entre víctima y victimario, transformando lo que podría ser una simple relación de monstruo y ayudante en algo más interesante y ambiguo moralmente, donde los límites entre la posesión demoníaca y la complicidad voluntaria se difuminan, creando un personaje secundario con matices trágicos que funciona como espejo distorsionado del viaje de Sienna hacia el empoderamiento a través del trauma, en una estructura narrativa que refleja temáticamente los diferentes caminos que pueden tomar las víctimas del horror hacia la redención o la perdición definitiva, sin posibilidad de retorno, hacia la humanidad que una vez caracterizó sus existencias antes del contacto con las fuerzas sobrenaturales que ahora dominan sus destinos de manera irrevocable, marcando sus almas con un sello indeleble de oscuridad. La escena de la explosión en el centro comercial representa un punto de inflexión en la escala del horror presentado a la franquicia, mostrando la capacidad de Art para orquestar caos a nivel masivo y no solo en encuentros íntimos con víctimas individuales, lo que sugiere un crecimiento en su poder e influencia dentro del universo de la saga, así como una evolución en la ambición narrativa de Damien Leone, que ahora se atreve a plantear secuencias de acción y terror a gran escala con un
Presupuesto más considerable, pero manteniendo la esencia Greenhouse y DY que caracterizó los inicios de la serie, creando un equilibrio difícil entre lo espectacular y lo visceral que muy pocas franquicias de terror logran mantener sin perder su identidad original o sucumbir a las presiones comerciales del mainstream cinematográfico actual dominado por fórmulas predecibles. El diseño de sonido durante las secuencias de tortura merece un análisis particular por su realismo espeluznante y su capacidad para generar incomodidad física en el espectador a través de la reproducción meticulosa de cada crujido óseo, cada desgarro de carne y cada grito ahogado que resuena con una claridad dolorosa que trasciende la pantalla y se instala en la psique del público, creando una experiencia sensorial total que combina lo visual y lo auditivo para maximizar el impacto emocional de la violencia mientras explora los límites de lo que puede soportar un espectador promedio antes de necesitar un respiro psicológico de la intensidad constante que caracteriza la película desde su escena inicial hasta el clímax final con muy pocos momentos de tregua real o alivio genuino de la tensión narrativa. La caracterización de la pequeña Gaby como figura de inocencia en peligro podría haber sido un tropo manido en manos menos talentosas, pero la película logra dotarla de suficiente personalidad y conexión emocional con Sienna para que su destino final tenga un peso dramático genuino y no sea simplemente un dispositivo narrativo barato para incrementar los tags de la protagonista en el clímax de la historia, creando una relación creíble entre primas que trasciende los convencionalismos del género y añade una capa adicional de tragedia a la ya cargada psique de Sienna, que ahora debe cargar con la culpa de no haber podido proteger a quien la admiraba incondicionalmente en un giro que seguramente tendrá consecuencias significativas en su desarrollo como personaje en futuras entregas de la franquicia en desarrollo. El uso del color rojo como leitmotiv visual a lo largo de toda la película crea una coherencia estética notable uniendo la sangre, el traje de Santa Claus, la decoración navideña y eventualmente las dimensiones infernales en una paleta cromática unificada que refuerza temáticamente la fusión entre lo festivo y lo macabro que define el concepto central de la cinta, demostrando una sofisticación en el diseño visual que va más allá de lo esperado en una producción de terror extremo y que muestra el crecimiento de Damien Leone como cineasta con un ojo para la composición visual significativa que trasciende el mero efectismo gore para crear imágenes poderosas que permanecen en la memoria del espectador mucho después de que termine la proyección. La coreografía de las escenas de persecución en la casa muestra un entendimiento excepcional del espacio cinematográfico, con planos que aprovechan cada habitación y pasillo para crear tensión claustrofóbica y momentos de shock efectivos, mientras mantienen una claridad geográfica que permite al espectador comprender siempre la posición relativa de cazador y presa en contraste con el estilo desorientador que domina muchas producciones de terror contemporáneas donde la edición rápida y el shaky cam ocultan la falta de planificación real de las secuencias de acción en un ejercicio de profesionalismo técnico que demuestra el compromiso del director con su audiencia y su respeto por la legibilidad visual, incluso los momentos de mayor caos y violencia descontrolada que caracterizan el tercer acto de la película. El desarrollo de la mitología de la niña pálida introduce elementos de horror folclórico y cuento de hadas siniestro que expanden significativamente el universo de Terrifier más allá de los confines del slasher tradicional hacia territorios más cercanos a la fantasía oscura medieval, pero filtrados a través de una estética contemporánea que mantiene la coherencia con el tono establecido en entregas anteriores, creando una mezcla genérica única que podría definir el futuro de la franquicia y su dirección creativa a los próximos años, mientras establece un antagonismo más complejo y estratificado que el simple payaso asesino, aunque sin restarle impacto o presencia escénica en el desarrollo narrativo de esta tercera entrega que funciona como puente entre dos eras diferentes de la saga. La representación del trauma psicológico en Sienna Chow muestra una notable investigación por parte de Lauren Lavera y el equipo de filmación capturando las manifestaciones físicas y emocionales del TEPT con una autenticidad que rara vez se ve en el cine de género, donde los personajes suelen recuperarse milagrosamente de experiencias traumáticas para conveniencia del guión, en un compromiso con la verosimilitud psicológica que enriquece la narrativa y proporciona una base emocional sólida para las acciones de la protagonista, haciendo que su viaje heroico sea más creíble y significativo, porque nace de una superación activa de sus demonios internos y no de una simple conveniencia narrática o un destino impuesto externamente sin desarrollo orgánico previo. El contraste entre el rendimiento comercial de Terrifier 3 y su presupuesto relativamente modesto representa un caso de estudio sobre el poder del cine de género independiente en la era digital, donde una visión personal y no comprometida puede encontrar audiencia global sin necesidad de grandes estudios o campañas publicitarias masivas gracias al boca a boca digital y el marketing viral que trasciende fronteras y demuestra la viabilidad comercial de propuestas artísticas arriesgadas que no siguen fórmulas preestablecidas, abriendo puertas para otros cineastas con visiones similares que podrían revitalizar el género del horror en los próximos años mediante la autenticidad creativa y el entendimiento profundo de las audiencias contemporáneas ávidas de experiencias cinematográficas diferentes a las del mainstream homogenizado.
La evolución del maquillaje de Art the Clown a lo largo de la trilogía muestra un refinamiento progresivo que mantiene el diseño icónico original mientras añade sutiles detalles que reflejan su journey sobrenatural con más cicatrices, un blanco más espectral y una palidez cadavérica más marcada que sugiere su naturaleza cada vez más separada del reino de los vivos y más conectada con dimensiones infernales de donde extrae su poder y su resistencia sobrenatural a las leyes de la física y la biología convencionales en un trabajo de diseño de personaje que demuestra cómo los elementos visuales pueden contar historias por sí mismos sin necesidad de diálogo o explicaciones exposicionales que rompan el ritmo narrativo o subestimen la inteligencia del espectador. El uso de escenarios navideños vacíos como el centro comercial después de horas o las calles desiertas en Nochebuena crea una atmósfera onírica y surrealista que amplifica el horror al presentar espacios familiares transformados en paisajes liminales donde las reglas normales de la realidad parecen suspenderse y cualquier cosa puede ocurrir sin testigos ni intervención externa que pueda salvar a las víctimas de su destino a manos del payaso asesino en una decisión estética que recuerda al cinema de David Lynch o John Carpenter en su uso del espacio vacío como generador de ansiedad psicológica y suspense sostenido que prepara el terreno para los estallidos de violencia extrema que caracterizan la experiencia de ver una película de Terrifier en toda su intensidad característica. La progresión narrativa de la relación entre Sienna y su hermano Jonathan muestra un realismo emocional notable en cómo el trauma afecta diferentemente a cada miembro de una familia, con uno optando por la confrontación directa y el otro por la negación y la huida hacia adelante, creando tensiones creíbles entre ellos que añaden profundidad dramática a la trama y evitan que su dinámica se convierta en el típico equipo de hermanos unidos contra el mal que domina tantas películas del género en favor de una representación más matizada y humanamente imperfecta de cómo las personas procesan el horror de maneras radicalmente diferentes, según su personalidad, historia personal y recursos psicológicos disponibles en el momento del trauma original que los marcó de manera indeleble. El diseño de iluminación durante las escenas del portal dimensional en el clímax muestra una ambición visual sin precedentes en la franquicia, combinando efectos prácticos tradicionales con CGI sutil para crear una secuencia onírica que recuerda a lo mejor del horror cósmico de los 80, pero con tecnología moderna que permite realizaciones imposibles en esa era, manteniendo sin embargo una textura tangible y orgánica que evita la artificialidad que a menudo plaga los efectos digitales contemporáneos, en un equilibrio técnico notable que demuestra cómo puede evolucionar el lenguaje visual de una saga sin perder su esencia identitaria o sucumbir a la tentación de los efectos por los efectos mismos sin justificación narrativa o temática coherente con el tono general establecido previamente. La recepción crítica dividida respecto al nivel de violencia. La película refleja un debate más amplio dentro de la cultura cinematográfica sobre los límites de la representación del horror y la función catártica versus la explotación sensorial gratuita, con argumentos válidos en ambos lados que dicen mucho sobre nuestra relación contemporánea con las imágenes violentas en el entretenimiento y los diferentes umbrales de tolerancia en una sociedad hiperestimulada visualmente donde la frontera entre lo transgresor y lo simplemente chocante se difumina constantemente, creando discursos encontrados sobre el valor artístico del horror extremo como forma de expresión cinematográfica legítima más allá de su capacidad para provocar reacciones viscerales inmediatas en la audiencia que asiste a las salas buscando experiencias intensas. El crecimiento de David Howard Thornton como intérprete de Art the Clown es evidente en cada frame de la película, con un dominio del lenguaje corporal y la expresión facial que trasciende la mímica tradicional para crear un personaje con una gama emocional sorprendentemente amplia dentro de sus limitaciones autoimpuestas que van desde la curiosidad infantil hasta la crueldad más absoluta, pasando por momentos de humor negro genuino y casi cartoonish que proporcionan los pocos respiros cómicos en la experiencia otherwise opresiva de ver la película, demostrando por qué se ha convertido en uno de los iconos del horror moderno más reconocibles y respetados por la crítica especializada y los fans del género por igual a nivel internacional. La estructura narrativa de Terrifier 3, que funciona como puente entre el pasado traumático y el futuro épico de la franquicia, representa un desafío considerable que Damien Leone resuelve con notable habilidad, equilibrando elementos de slasher tradicional con desarrollos mitológicos más ambiciosos que preparan el terreno para futuras expansiones sin descuidar la coherencia interna con las entregas anteriores o alienar a la base de fans que espera el nivel de violencia y efectos prácticos que definieron el éxito inicial de la serie, en un ejercicio de equilibrio creativo que muy pocas sagas de terror logran mantener en su tercera entrega, cuando suelen sucumbir a la repetición formulaica o a reinvenciones radicales que traicionan la esencia original de la franquicia y decepcionan a su audiencia más fiel. El uso de la espada del padre de Sienna como artefacto narrativo conecta Terrifier 3 con la tradición del horror épico y la fantasía heroica, creando un híbrido genérico único que podría definir el futuro de la franquicia hacia territorios inexplorados, donde el slasher se encuentra con la mitología arcana y las batallas contra fuerzas sobrenaturales de escala cósmica en una evolución natural que sin embargo mantiene los pies firmemente plantados en el mundo tangible a través de las consecuencias.
Emocionales para los personajes humanos que deben cargar con el peso de estas revelaciones metafísicas mientras intentan mantener su cordura y humanidad en un universo que se revela cada vez más hostil e incomprensible para la lógica convencional. La dirección de actores de Damien Leone muestra un crecimiento significativo en esta tercera entrega con performances más matizadas y emocionalmente complejas por parte de todo el elenco, especialmente Lauren Lavera, cuya representación del trauma y la resiliencia constituye el corazón emocional de la película y ancla incluso sus elementos más surrealistas en una realidad psicológica creíble con la que el espectador puede conectar a nivel humano, trascendiendo las convenciones del género donde los personajes suelen ser meros peones en un juego de muertes creativas sin desarrollo emocional significativo o arcos transformativos que justifiquen el tiempo de pantalla dedicado a sus luchas internas más allá de su función como víctimas potenciales del monstruo de turno. El diseño de producción de la casa de la tía Jess merece reconocimiento por su transformación progresiva de hogar familiar acogedor en trampa mortal gótica, donde cada objeto cotidiano se convierte en potencial instrumento de tortura y cada habitación esconde nuevas amenazas en una evolución visual que refleja la corrupción gradual del espacio seguro por la presencia maligna de Art, creando una metáfora física potente sobre la naturaleza invasiva del trauma que contamina todos los aspectos de la vida cotidiana y transforma los lugares más familiares en paisajes de pesadilla donde el pasado doloroso resurge con violencia destructiva que no perdona a nadie en su paz de caos y devastación psicológica. La secuencia del manicomio al inicio de la película establece el tono sobrenatural y gótico que dominará esta tercera entrega con su arquitectura decadente y su atmósfera opresiva que recuerda a lo mejor del horror italiano de los 70, pero actualizado con sensibilidad contemporánea que evita el pastiche vacío en favor de una reinvención personal del lenguaje visual de ese periodo, creando imágenes potentes que se graban en la memoria del espectador y preparan el terreno para los desarrollos mitológicos posteriores que expandirán significativamente el universo de la franquicia hacia territorios más cercanos a la fantasía oscura que al slasher tradicional sin por ello traicionar sus raíces de horror greenhouse y efectos prácticos extremos. El tratamiento del tiempo narrativo en Terrifier 3 muestra una ambición estructural poco común en el cine de terror con elipsis de 5 años que permiten desarrollar a los personajes fuera de la presión inmediata del horror activo, mostrando cómo el trauma perdura y se transforma con el paso del tiempo en lugar de resolverlo mágicamente entre entregas para conveniencia narrativa en un enfoque más maduro y psicológicamente realista que añade profundidad temática a la saga y enriquece la experiencia emocional del espectador que puede ver las consecuencias a largo plazo de los eventos traumáticos en la vida de los personajes que sobreviven a las masacres iniciales, pero cargan con las cicatrices de esas experiencias de manera permanente. La cinematografía durante las escenas de acción muestra un notable avance técnico, con planos más dinámicos y coreografías mejor coordinadas que permiten apreciar la violencia en todo su impacto mientras mantienen la claridad espacial necesaria para que el espectador comprenda la geografía de cada enfrentamiento, evitando el estilo Sakikam que domina tantas producciones contemporáneas y optando por un enfoque más clásico que recuerda al cine de acción de los 80, pero con una modernidad que lo hace sentir fresco y energético sin sacrificar legibilidad visual por puro efectismo vacío o modas pasajeras del lenguaje cinematográfico actual. El uso de elementos navideños como armas e instrumentos de tortura representa una de las decisiones conceptuales más efectivas de la película al invertir la asociación tradicional de estos objetos con la inocencia y la alegría familiar, creando una disonancia cognitiva que amplifica el horror de manera significativa y explora los miedos subyacentes a la propia festividad, donde figuras como Santa Claus tienen connotaciones potencialmente aterradoras para la mentalidad infantil al ser un extraño que observa constantemente y entra a las casas por la noche, siendo esta lectura siniestra explotada de manera brillante por el film para crear momentos genuinamente inquietantes que trascienden el mero shock value. La representación de la comunidad médica y psiquiátrica en la película evita los clichés tradicionales del género, presentando instituciones y profesionales creíbles que tratan genuinamente de ayudar a los personajes traumatizados, aunque resulten inefectivos contra una amenaza sobrenatural que trasciende su comprensión científica y sus metodologías terapéuticas convencionales, creando una tensión interesante entre lo racional y lo irracional donde el conocimiento humano se revela insuficiente para enfrentar un mal que opera bajo reglas metafísicas diferentes a las de la realidad consensuada que define nuestra existencia cotidiana y sus limitaciones conceptuales. El montaje de la película refleja el estilo frenético y caótico del personaje principal con transiciones abruptas y ritmos variables que imitan la mentalidad fracturada de Art y la experiencia traumática de Sienna, creando una experiencia sensorial inmersiva que coloca al espectador dentro de la psicología de los personajes principales mediante el lenguaje puramente cinematográfico, en lo que constituye una lección de cómo la forma puede reflejar el contenido en el cine de género cuando se aborda con ambición artística y no solo como mero ejercicio de estilo vacío o convencionalismo narrativo predecible que limita el potencial expresivo del medio.
La recepción internacional de Terrifier 3 demuestra la universalidad del lenguaje del horror como género cinematográfico que trasciende barreras culturales y lingüísticas para conectar con audiencias globales a través de imágenes potentes y emociones primarias que no necesitan traducción, encontrando especial resonancia en mercados tradicionalmente difíciles como Asia y América Latina, donde el cine de terror extremo tiene una base de fans particularmente ferviente que aprecia la autenticidad visionaria de propuestas como esta que no suavizan sus elementos más controvertidos para consumo internacional en un momento donde la globalización tiende a homogeneizar las producciones culturales. El tratamiento del cuerpo femenino en la película genera debates importantes dentro de la crítica feminista especializada en cine de terror, con opiniones divididas entre quienes ven en la violencia explícita contra mujeres una perpetuación de tropos misóginos tradicionales del slasher y quienes argumentan que la representación de Sienna como heroína activa y capaz que supera el trauma y se empodera para enfrentar al monstruo subvierte precisamente esos tropos y ofrece una visión progresista. Dentro del marco del horror extremo, en un debate complejo que refleja las tensiones actuales dentro de los estudios de género aplicados al cine. La influencia de directores como Darío Argento y George Romero en el estilo visual y narrativo de Damien Leone es evidente, pero nunca deviene en mero pastiche o homenaje vacío, sino que se integra orgánicamente en una voz cinematográfica personal y distintiva que bebe de esas tradiciones mientras las actualiza para el siglo XXI con sensibilidad contemporánea y preocupaciones modernas, creando un producto que se siente a la vez familiar y fresco, innovador dentro de las convenciones establecidas del género y que probablemente influenciará a una nueva generación de cineastas de terror. El uso estratégico del silencio en momentos clave de la película demuestra una comprensión sofisticada de la psicología del miedo, donde lo que no se ve ni se oye puede ser más aterrador que la violencia más explícita, creando una tensión casi insoportable que prepara al espectador para los estallidos de caos que siguen en un contraste efectivo que realza el impacto de ambas experiencias emocionales y que muestra el crecimiento de Damien Leone como narrador visual que comprende la importancia de los ritmos variables. La transformación de los juguetes y adornos navideños en instrumentos de tortura y muerte representa uno de los aspectos conceptualmente más potentes de la película, al invertir la asociación tradicional de estos objetos con la inocencia infantil y la alegría familiar, creando una disonancia cognitiva que amplifica el horror de manera significativa y que explora los miedos subyacentes a la propia festividad, donde la figura de Santa Claus tiene connotaciones potencialmente aterradoras para la mentalidad infantil. El desarrollo del personaje de Jonathan Chow, interpretado por Elliot Fu-Yam, muestra una evolución interesante desde el hermano menor vulnerable de la segunda entrega hacia un joven adulto que intenta construir una vida normal lejos del trauma familiar, pero que se ve arrastrado de vuelta al horror contra su voluntad, representando la imposibilidad de escapar del pasado traumático y la responsabilidad familiar. La cinematografía durante las escenas de acción muestra un notable avance técnico respecto a entregas anteriores, con planos más dinámicos y coreografías mejor coordinadas que permiten apreciar la violencia en todo su impacto mientras mantienen la claridad espacial necesaria para que el espectador comprenda la geografía de cada enfrentamiento, evitando el estilo Sakicam que domina tantas producciones contemporáneas. El tratamiento del espacio urbano y los escenarios públicos como el centro comercial o el bar muestra una evolución en la escala del horror que ahora se expande más allá de los espacios íntimos hacia el ámbito de lo colectivo y lo social, reflejando la naturaleza contagiosa del mal que no conoce límites físicos ni morales y que puede manifestarse en cualquier contexto. La relación simbiótica entre Art y Victoria explora temas de dependencia malsana y corrupción mutual que añaden capas de complejidad psicológica a la dinámica entre víctima y victimario, transformando lo que podría ser una simple relación de monstruo y ayudante en algo más interesante y ambiguo moralmente, donde los límites entre la posesión demoníaca. La escena de la explosión en el centro comercial representa un punto de inflexión en la escala del horror presentado a la franquicia, mostrando la capacidad de Art para orquestar caos a nivel masivo y no solo en encuentros íntimos con víctimas individuales, lo que sugiere un crecimiento en su poder e influencia dentro del universo. El diseño de sonido durante las secuencias de tortura merece un análisis particular por su realismo espeluznante y su capacidad para generar incomodidad física en el espectador a través de la reproducción meticulosa de cada crujido óseo, cada desgarro de carne y cada grito ahogado que resuena con una claridad dolorosa. La caracterización de la pequeña Gabby como figura de inocencia en peligro podría haber sido un tropo manido en manos menos talentosas, pero la película logra dotarla de suficiente personalidad y conexión emocional con Sienna para que su destino final tenga un peso dramático genuino y no sea simplemente un dispositivo narrativo barato. El uso del color rojo como leitmotiv visual a lo largo de toda la película crea una coherencia estética notable, uniendo la sangre, el traje de Santa Claus, la decoración navideña y eventualmente las dimensiones infernales en una paleta cromática unificada que refuerza temáticamente la fusión entre lo festivo y lo macabro.
La coreografía de las escenas de persecución en la casa muestra un entendimiento excepcional del espacio cinematográfico, con planos que aprovechan cada habitación y pasillo para crear tensión claustrofóbica y momentos de shock efectivos, mientras mantienen una claridad geográfica que permite al espectador comprender siempre la posición. El desarrollo de la mitología de la Niña Pálida introduce elementos de horror folclórico y cuento de hadas siniestro que expanden significativamente el universo de Terrifier más allá de los confines del slasher tradicional hacia territorios más cercanos a la fantasía oscura medieval, pero filtrados a través de una estética contemporánea. La representación del trauma psicológico en Sienna Show muestra una notable investigación por parte de Lauren Lavera y el equipo de filmación capturando las manifestaciones físicas y emocionales del TEPT con una autenticidad que rara vez se ve en el cine de género donde los personajes suelen recuperarse milagrosamente. El contraste entre el rendimiento comercial de Terrifier 3 y su presupuesto relativamente modesto representa un caso de estudio sobre el poder del cine de género independiente en la era digital donde una visión personal y no comprometida puede encontrar audiencia global sin necesidad de grandes estudios. La evolución del maquillaje de Art the Clown a lo largo de la trilogía muestra un refinamiento progresivo que mantiene el diseño icónico original mientras añade sutiles detalles que reflejan su journey sobrenatural con más cicatrices, un blanco más espectral y una palidez cadavérica más marcada. El uso de escenarios navideños vacíos como el centro comercial después de horas o las calles desiertas en Nochebuena crea una atmósfera onírica y surrealista que amplifica el horror al presentar espacios familiares transformados en paisajes liminales donde las reglas normales de la realidad parecen suspenderse. La progresión narrativa de la relación entre Sienna y su hermano Jonathan muestra un realismo emocional notable en cómo el trauma afecta diferentemente a cada miembro de una familia, con uno optando por la confrontación directa y el otro por la negación y la huida hacia adelante. El diseño de iluminación durante las escenas del portal dimensional en el clímax muestra una ambición visual sin precedentes en la franquicia, combinando efectos prácticos tradicionales con CGI sutil para crear una secuencia onírica que recuerda a lo mejor del horror cósmico de los 80. La recepción crítica dividida respecto al nivel de violencia de la película refleja un debate más amplio dentro de la cultura cinematográfica sobre los límites de la representación del horror y la función catártica versus la explotación sensorial gratuita, con argumentos válidos en ambos lados. El crecimiento de David Howard Thornton como intérprete de Art the Clown es evidente en cada frame de la película, con un dominio del lenguaje corporal y la expresión facial que trasciende la mímica tradicional para crear un personaje con una gama emocional sorprendentemente amplia. La estructura narrativa de Terrifier 3, que funciona como puente entre el pasado traumático y el futuro épico de la franquicia, representa un desafío considerable que Damien Leone resuelve con notable habilidad, equilibrando elementos de slasher tradicional con desarrollos mitológicos más ambiciosos. El uso de la espada del padre de Sienna como artefacto narrativo conecta Terrifier 3 con la tradición del horror épico y la fantasía heroica, creando un híbrido genérico único que podría definir el futuro de la franquicia hacia territorios inexplorados donde el slasher se encuentra con la mitología arcana. La dirección de actores de Damien Leone muestra un crecimiento significativo en esta tercera entrega, con performances más matizadas y emocionalmente complejas por parte de todo el elenco, especialmente Lauren Lavera, cuya representación del trauma y la resiliencia constituye. El diseño de producción de la casa de la tía Jess merece reconocimiento por su transformación progresiva de hogar familiar acogedor en trampa mortal gótica, donde cada objeto cotidiano se convierte en potencial instrumento de tortura y cada habitación esconde nuevas amenazas. La secuencia del manicomio al inicio de la película establece el tono sobrenatural y gótico que dominará esta tercera entrega, con su arquitectura decadente y su atmósfera opresiva que recuerda a lo mejor del horror italiano de los 70 pero actualizado. El tratamiento del tiempo narrativo en Terrifier 3 muestra una ambición estructural poco común en el cine de terror, con elipsis de 5 años que permiten desarrollar a los personajes fuera de la presión inmediata del horror activo, mostrando cómo el trauma perdura y se transforma. La cinematografía durante las escenas de acción muestra un notable avance técnico, con planos más dinámicos y coreografías mejor coordinadas que permiten apreciar la violencia en todo su impacto mientras mantienen la claridad espacial necesaria para que el espectador comprenda. El uso de elementos navideños como armas e instrumentos de tortura representa una de las decisiones conceptuales más efectivas de la película, al invertir la asociación tradicional de estos objetos con la inocencia y la alegría familiar, creando una disonancia cognitiva. La representación de la comunidad médica y psiquiátrica en la película evita los clichés tradicionales del género, presentando instituciones y profesionales creíbles que tratan genuinamente de ayudar a los personajes traumatizados, aunque resulten inefectivos contra una amenaza. El montaje de la película refleja el estilo frenético y caótico del personaje principal, con transiciones abruptas y ritmos variables que imitan la mentalidad fracturada de Art y la experiencia traumática de Sienna, creando una experiencia sensorial inmersiva. La recepción internacional de Terrifier 3 demuestra la universalidad del lenguaje del horror como género cinematográfico que trasciende barreras culturales y lingüísticas para conectar con audiencias globales a través de imágenes potentes y emociones primarias que no necesitan traducción.
El tratamiento del cuerpo femenino en la película genera debates importantes dentro de la crítica feminista especializada en cine de terror, con opiniones divididas entre quienes ven en la violencia explícita contra mujeres una perpetuación de tropos misóginos. La influencia de directores como Darío Argento y George Romero en el estilo visual y narrativo de Damien Leone es evidente, pero nunca deviene en mero pastiche o homenaje vacío, sino que se integra orgánicamente en una voz cinematográfica personal. El uso estratégico del silencio en momentos clave de la película demuestra una comprensión sofisticada de la psicología del miedo, donde lo que no se ve ni se oye puede ser más aterrador que la violencia más explícita, creando una tensión casi insoportable. La transformación de los juguetes y adornos navideños en instrumentos de tortura y muerte representa uno de los aspectos conceptualmente más potentes de la película, al invertir la asociación tradicional de estos objetos con la inocencia infantil. El desarrollo del personaje de Jonathan Chow, interpretado por Elliot Fu-Yam, muestra una evolución interesante desde el hermano menor vulnerable de la segunda entrega hacia un joven adulto que intenta construir una vida normal. La cinematografía durante las escenas de acción muestra un notable avance técnico respecto a entregas anteriores, con planos más dinámicos y coreografías mejor coordinadas que permiten apreciar la violencia en todo su impacto. El tratamiento del espacio urbano y los escenarios públicos como el centro comercial o el bar muestra una evolución en la escala del horror, que ahora se expande más allá de los espacios íntimos hacia el ámbito de lo colectivo. El tratamiento del espacio urbano y los escenarios públicos como el centro comercial o el bar muestra una evolución en la escala del horror, que ahora se expande más allá de los espacios íntimos hacia el ámbito de lo colectivo y lo social, reflejando la naturaleza contagiosa del mal, que no conoce límites físicos ni morales y que puede manifestarse en cualquier contexto, por mundano que parezca, en una ampliación del scope narrativo que prepara el terreno para futuras expansiones del universo. Terrifier hacia territorios aún más ambiciosos sin perder el enfoque característico en el horror personal y corporal que define a la saga desde sus inicios más modestos como proyecto independiente de bajo presupuesto que ha crecido orgánicamente hasta convertirse en un fenómeno global con legiones de fans en todos los continentes que esperan ávidamente cada nueva entrega de la franquicia. La progresiva mitologización de Art the Clown a lo largo de las tres películas transforma lo que originalmente era un simple payaso asesino en una entidad sobrenatural compleja con reglas propias y una jerarquía demoníaca que comienza a revelarse gradualmente al espectador a través de insinuaciones visuales y narrativas que sugieren un universo más amplio de horror cósmico, donde el payaso es solo la punta del iceberg de una amenaza mucho más grande y antigua que trasciende nuestra comprensión de la realidad establecida en las leyes de la física convencional, creando una mitología original que podría sostener múltiples entregas adicionales sin caer en la repetición o el agotamiento creativo que suele afectar a las sagas de terror después del tercer film, cuando las ideas originales comienzan a escasear y los recursos narrativos se vuelven predecibles para la audiencia exigente del género contemporáneo. El diseño de vestuario de Victoria Haas merece un análisis detallado por su transformación visual desde la víctima traumatizada de la primera película hacia el ser corrompido y poseído de la tercera entrega, con ropas que reflejan su estado liminal entre lo humano y lo sobrenatural, combinando elementos hospitalarios con toques siniestros que sugieren su conexión con la entidad conocida como la Niña Pálida y su papel como puente entre dimensiones en una evolución de personaje que se comunica tanto a través del diálogo como mediante el lenguaje visual del diseño de vestuario, que cuenta una historia paralela sobre corrupción espiritual y pérdida de la humanidad a través de los pequeños detalles en la textura, el color y la silueta de las prendas que viste a lo largo de su aparición en la trilogía completa del universo Terrifier creado por Damien Leone. La secuencia de la universidad donde Art ataca al novio y la compañera de podcast de Jonathan introduce elementos de horror tecnológico contemporáneo al incorporar el mundo del podcasting y las redes sociales como escenario del terror, actualizando la fórmula del slasher para la era digital, donde las amenazas ya no se limitan a espacios físicos tradicionales, sino que pueden infiltrarse en los medios de comunicación modernos y las comunidades en línea que definen la experiencia social de las generaciones más jóvenes, en un guiño inteligente a cómo el horror debe evolucionar para mantenerse relevante y conectado con los miedos actuales de su audiencia, sin perder por ello la esencia temporal que caracteriza a las mejores historias del género, independientemente del periodo histórico en que se ambienten o los elementos tecnológicos que incorporen a su narrativa fundamental sobre la vulnerabilidad humana ante fuerzas malignas. El uso de la iluminación natural en contraste con la artificial crea un subtexto visual interesante sobre el conflicto entre lo orgánico y lo corrupto, con escenas diurnas que muestran un mundo aparentemente normal donde la gente continúa con sus vidas ignorante del horror que se esconde bajo la superficie, mientras las secuencias nocturnas revelan la verdadera naturaleza siniestra de la realidad, cuando el sol se oculta y las reglas de la civilización pierden su poder sobre los espacios liminales. Donde Art opera con total impunidad en una dicotomía luz-oscuridad que estructura la película a nivel visual y refuerza temáticamente la idea de que el mal siempre está presente, esperando su momento para emerger cuando las condiciones son favorables y las defensas humanas están más debilitadas por la oscuridad tanto literal como metafórica de la noche y lo desconocido que representa.
La caracterización de los personajes secundarios como la tía Jess y el tío Greg muestra una atención al detalle inusual para el género del slasher, donde las víctimas suelen ser meros números en una lista de muertes creativas, pero que aquí adquieren suficiente personalidad y relaciones creíbles con los protagonistas para que sus muertes tengan un impacto emocional genuino en el espectador y no sean simplemente momentos de shock gore vacíos de significado dramático, elevando la calidad narrativa de la película por encima de las expectativas del género y demostrando el compromiso de Damien Leone con crear personajes tridimensionales incluso cuando su destino es servir como víctimas del payaso asesino en escenas diseñadas para satisfacer a los fans del horror extremo, pero con una base emocional que las hace más memorables y efectivas en términos de impacto psicológico duradero más allá del momento inmediato de violencia explícita. El tratamiento del tema de la herencia familiar a través de la espada del padre de Siena introduce elementos de tragedia griega en la narrativa contemporánea del horror, explorando cómo las generaciones actuales deben cargar con los errores y descubrimientos de sus antepasados mientras luchan por encontrar su propio camino en un mundo donde el mal parece ser un ciclo perpetuo, que se repite a través de las eras con diferentes manifestaciones, pero la misma esencia corruptora fundamental que desafía cualquier intento de erradicación definitiva, creando una reflexión pesimista pero fascinante sobre la naturaleza del mal como fuerza constante en la historia humana que simplemente cambia de forma para adaptarse a cada época y sus particularidades culturales, tecnológicas y sociales, sin perder nunca su poder esencial sobre la psique humana y sus miedos más profundos. La banda sonora compuesta específicamente para Terrifier 3 muestra una evolución notable desde los sintetizadores ochenteros de las primeras entregas hacia una orquestación más compleja que incorpora elementos corales e instrumentos tradicionales navideños distorsionados para crear una atmósfera única que fusiona lo festivo con lo macabro de manera orgánica y musicalmente coherente, demostrando cómo el diseño de sonido puede convertirse en un personaje más de la película con su propio arco emocional y desarrollo temático que acompaña y realza la experiencia visual sin dominarla o restarle impacto a las imágenes que se desarrollan en pantalla en una simbiosis perfecta entre el auditivo y lo visual que define el cine de terror efectivo, donde todos los elementos técnicos trabajan en conjunto para crear una experiencia inmersiva total. El uso de planos subjetivos durante las escenas de persecución coloca al espectador en la perspectiva tanto de cazador como de presa, creando una identificación incómoda con Art en algunos momentos, mientras se mantiene la empatía natural con Siena en otros, estableciendo una dinámica visual compleja que desafía las convenciones tradicionales del punto de vista en el cine de horror, donde las líneas entre víctima y victimario suelen estar claramente definidas desde el principio, sin espacio para la ambigüedad moral o la identificación con el monstruo, lo que añade capas de complejidad psicológica a la experiencia de ver la película y refleja la naturaleza fluida del mal en el mundo contemporáneo, donde las fronteras éticas se difuminan constantemente bajo la presión del trauma y la desesperación existencial. La representación de la corrupción física del espacio a medida que avanza la película muestra un dominio excepcional del diseño de producción con sets que se transforman gradualmente de entornos familiares y acogedores en paisajes de pesadillas surrealistas donde las leyes de la física parecen suspenderse y la arquitectura misma se retuerce para reflejar la influencia corruptora de Art y las entidades sobrenaturales que representa en un trabajo de world building visual que recuerda a lo mejor del horror gótico, pero actualizado para el siglo XXI con una sensibilidad contemporánea que evita el pastiche vacío en favor de una reinvención personal del lenguaje visual del horror arquitectónico y espacial que tanto influenció directores como Dario Argento y Mario Bava en la tradición del cinema italiano de terror. El tratamiento del tiempo no lineal en los flashbacks que revelan la historia del padre de Siena y su conexión con la entidad sobrenatural añade profundidad mitológica a la narrativa principal sin interrumpir el flujo del presente dramático, integrando estas revelaciones de manera orgánica en el desarrollo de la trama y el crecimiento emocional de la protagonista, que debe reconciliar la imagen idealizada de su padre con la realidad más compleja y oscura que estos flashbacks revelan gradualmente, creando un conflicto interno adicional para el personaje que enriquece su arco y proporciona contexto para su destino como la elegida para enfrentar a Art en una batalla que trasciende generaciones y cuyas raíces se extienden mucho más atrás en el tiempo de lo que originalmente parecía, estableciendo una épica familiar de horror que podría explorarse en futuras precuelas o spin-offs del universo Terrifier. La coreografía de violencia en Terrifier 3 muestra una evolución notable desde el gore greenhouse de la primera película hacia secuencias más elaboradas y casi dancísticas que transforman la violencia en un espectáculo macabro con su propia estética y ritmo interno que recuerda al teatro de la crueldad de Antonin Artaud, pero filtrado a través de la sensibilidad del cine de exploitation moderno, creando momentos que son simultáneamente repulsivos y fascinantes en su ejecución técnica y su impacto visual, desafiando al espectador a apartar la mirada mientras lo hipnotiza con la precisión coreográfica de la carnicería en pantalla, en lo que constituye una de las características más distintivas y controversiales de la franquicia que la separa de otras producciones de terror contemporáneas.
El diseño de maquillaje prostético para las víctimas de Art alcanza nuevos niveles de realismo espeluznante en esta tercera entrega con heridas que parecen respirar y desgarros que mantienen una verosimilitud anatómica impresionante incluso bajo el escrutinio de planos cercanos y prolongados que revelan cada detalle de la carnicería infligida por el payaso en un compromiso con el realismo físico que contrasta deliberadamente con los elementos sobrenaturales de la trama creando una tensión interesante entre lo corporal tangible y lo espiritual abstracto, que define la experiencia única de ver una película de Terrifier donde lo visceral y lo metafísico coexisten en un equilibrio precario, pero efectivo a nivel narrativo y emocional para el espectador. La representación de la resistencia femenina a través de los personajes de Sienna y Victoria muestra dos caras de la misma moneda, con una eligiendo la lucha y la preservación de su humanidad mientras la otra abraza la corrupción y el poder que viene con la posesión demoníaca, creando un interesante diálogo sobre agencia femenina y elección moral en circunstancias extremas, que trasciende los límites del género de horror para tocar temas universales sobre trauma, resiliencia y las diferentes formas en que las personas responden al horror irreparable en sus vidas con consecuencias radicalmente diferentes para su alma y su destino ultimate dentro de la economía moral del universo que Damien Leone ha creado a lo largo de 3 películas. El uso de elementos de horror corporal durante la escena del renacimiento de Art a través de Victoria Haas explora territorios del body horror que recuerdan a las primeras obras de David Cronenberg, pero con una sensibilidad gótica y menstrual única que subvierte el tradicional horror al embarazo y la maternidad transformándolos en algo aún más perturbador y metafísico donde los límites entre lo humano y lo demoníaco se difuminan en una grotesca simbiosis que desafía categorización fácil y se graba en la memoria del espectador como una de las imágenes más potentes y originales del cine de terror reciente, demostrando la capacidad de la franquicia para evolucionar y sorprender incluso a su audiencia más acostumbrada a la violencia explícita. La cinematografía durante las escenas de acción muestra un control excepcional del movimiento de cámara con travelings fluidos que siguen la coreografía de violencia sin cortes innecesarios que rompan la inmersión del espectador en la secuencia, creando una sensación de presencia incómoda en la habitación con los personajes que intensifica el impacto emocional de la violencia, al eliminar la distancia psicológica que suele proporcionar el montaje rápido y fragmentado típico del cine de acción contemporáneo en una decisión estética arriesgada que paga dividendos en términos de impacto visceral y compromiso emocional con lo que ocurre en pantalla momento a momento sin respiro artificial. El tratamiento de la iconografía cristiana y navideña en la película muestra una sofisticación temática inusual para el género del slasher, yendo más allá de la simple inversión sacrílega para explorar la tensión inherente entre lo sagrado y lo profano en las festividades modernas donde el significado religioso original ha sido largely reemplazado por consumerismo, vacío y rituales sociales desconectados de su origen espiritual, creando un vacío cultural que entidades como Art pueden explotar para sus propios fines siniestros en una crítica implícita a la secularización de las tradiciones y la pérdida del significado auténtico en las celebraciones contemporáneas que se han convertido en meras excusas para el consumo y la performatividad social vacía. La evolución del personaje de Sienna Chow a lo largo de la trilogía representa uno de los arcos más satisfactorios del cine de terror moderno, mostrando una transformación gradual desde la víctima traumatizada hacia la guerrera determinada sin perder por ello su vulnerabilidad humana ni la carga psicológica de sus experiencias previas, creando un personaje complejo y tridimensional que trasciende los límites del género para convertirse en una de las protagonistas más memorables e inspiradoras del cine contemporáneo independientemente de su clasificación genérica, demostrando cómo el horror puede servir como vehículo para explorar temas universales de resiliencia, crecimiento personal y la capacidad humana para enfrentar y superar el trauma más profundo mediante la fuerza de voluntad y el amor por quienes dependen de nosotros para su protección y supervivencia en un mundo hostil. El diseño de sonido ambiental durante las escenas de tensión previas a los estallidos de violencia crea una atmósfera de inquietud constante mediante el uso de frecuencias bajas casi subliminales y sonidos distorsionados que el oído humano registra, pero no siempre identifica conscientemente, generando una ansiedad difusa en el espectador que prepara el terreno psicológico para los shocks más explícitos que vendrán después en un trabajo de diseño auditivo sofisticado que demuestra un entendimiento profundo de la psicología del miedo y cómo los sonidos pueden manipular las respuestas emocionales del público, incluso más efectivamente que las imágenes en algunos casos donde la sugerencia resulta más poderosa que la representación explícita del horror y sus manifestaciones visuales directas en la pantalla. La representación de la pequeña ciudad estadounidense como microcosmos del horror sigue la tradición establecida por Stephen King y John Carpenter, pero con un giro contemporáneo que refleja la ansiedad postindustrial de comunidades que han perdido su propósito económico y social original, creando un caldo de cultivo para la desesperación y el mal que se manifiesta a través de figuras como Art the Clown en una crítica implícita al sueño americano fracturado y las promesas incumplidas de él.
Capitalismo tardío, donde el horror sobrenatural sirve como metáfora de los traumas sociales reales que afectan a estas comunidades marginadas y olvidadas por el progreso económico del siglo XXI, en una capa de significado que enriquece la experiencia de la película más allá del mero entretenimiento de terror. El uso del humor negro como mecanismo de defensa psicológica, tanto para los personajes como para el espectador, crea momentos de alivio tensional que realzan por contraste los momentos de horror absoluto, siguiendo la tradición del teatro del grotesco, donde lo cómico y lo trágico coexisten en un equilibrio precario que refleja la absurdidad fundamental de la existencia humana. Frente a un universo indiferente o abiertamente hostil a sus preocupaciones y valores morales establecidos en una aproximación filosófica al horror que eleva a Terrifier 3 por encima de la mera exercise en shock value, hacia un territorio más interesante y conceptualmente ambicioso, donde el payaso se convierte en una figura casi existencialista que revela la meaningless última de la condición humana. La caracterización de Art the Clown como fuerza de la naturaleza más que como personaje con motivaciones comprensibles lo acerca a la tradición del mal absoluto del horror cósmico lovecraftiano, donde las entidades antiguas operan según lógicas incomprensibles para la mente humana, creando una amenaza que no puede ser razonada o apaciguada, solo temporalmente contenida o evitada en una aproximación que revitaliza la figura del slasher tradicional, dándole una dimensión mitológica y metafísica que explica su popularidad duradera y su estatus como icono del horror moderno, capaz de generar discusión académica y análisis crítico más allá de su impacto inmediato como creación cinematográfica dentro del género del terror extremo contemporáneo. El tratamiento de la violencia sexual implícita en la película genera importantes debates éticos dentro de la crítica feminista especializada, con opiniones divididas entre quienes ven su representación como problemática y quienes argumentan que su elusión mediante metáforas visuales constituye un approach más responsible que el de otras películas del género, donde la violencia contra la mujer se muestra de manera explícita y gratuita, creando un territorio complejo para el análisis donde las intenciones del director y la recepción de la audiencia no siempre coinciden en su interpretación de lo que constituye una representación responsible del horror de género en el cine contemporáneo y los límites éticos que deberían respetarse incluso en producciones diseñadas específicamente para transgredir convenciones sociales y artísticas establecidas. La influencia del cine mudo en la caracterización de Art the Clown es evidente en el uso del lenguaje corporal y la expresión facial exagerada que recuerda a figuras como Lon Chaney o Conrad Veidt en la era dorada del cine expresionista alemán, creando un personaje que trasciende las barreras lingüísticas y funciona a nivel puramente visual y gestual en una decisión creativa que explica en parte su éxito internacional y su capacidad para conectar con audiencias globales sin necesidad de diálogo o explicaciones exposicionales que limiten su impacto o reduzcan su misterio fundamental, como encarnación del mal puro sin justificación psicológica ni motivación comprensible más allá del placer sádico en la inflicción de dolor y suffering en sus víctimas humanas. El diseño de la escena del centro comercial vacío recuerda al cinema de George A. Romero y su crítica al consumerismo capitalista, pero actualizada para la era del retail masivo y las compras online, donde los centros comerciales se han convertido en catedrales vacías de un dios consumerista que ya no logra satisfacer las necesidades espirituales de la población, creando espacios liminales perfectos para la manifestación de horrores sobrenaturales que se alimentan del vacío existencial de la sociedad contemporánea y su búsqueda infructuosa de meaning a través de la acumulación de bienes materiales y experiencias de consumo vacías de significado auténtico o conexión humana genuina más allá del transaccional. La representación de la relación entre Sienna y su hermano Jonathan muestra una dinámica fraternal creíble marcada por el trauma compartido, pero procesado de maneras radicalmente diferentes, creando tensiones emocionales que añaden profundidad psicológica a la trama y evitan que su relación se convierta en el típico equipo unido contra el mal que domina tantas películas del género, en favor de una representación más matizada y humanamente imperfecta de cómo el trauma afecta diferentemente a cada miembro de una familia, incluso cuando comparten la misma experiencia fundamental de horror y supervivencia contra fuerzas aparentemente invencibles. El uso de efectos prácticos en lugar de CGI para las escenas de gore más extremas representa un compromiso con la artesanía tradicional del horror que los fans del género aprecian profundamente, creando una textura tangible y una visceralidad que el digital raramente puede igualar en términos de impacto emocional y verosimilitud psicológica, incluso cuando el contenido es claramente fantástico y sobrenatural en su concepción fundamental, demostrando que en la era de lo digital lo analógico puede convertirse en un statement artístico por derecho propio y una reivindicación de los valores craft del cine de horror clásico, donde la magia ocurre frente a la cámara, no en una computadora durante la postproducción. La exploración del tema de la legacy y la herencia familiar a través de la espada del padre de Sienna conecta Terrifier 3 con la tradición de la fantasía épica y el viaje del héroe, creando un híbrido genérico único que expande las posibilidades narrativas de la franquicia más allá de los confines del slasher tradicional hacia territorios más cercanos a El Señor de los Anillos que a Halloween, en una apuesta arriesgada que podría haber alienado a la base de fans, pero que en cambio ha enriquecido
el universo de la saga y preparado el terreno para expansiones futuras aún más ambiciosas en escala y alcance mitológico, demostrando la versatilidad del horror como género capaz de incorporar elementos de otros traditions narrativos sin perder su identidad esencial. El tratamiento del espacio sonoro durante las escenas de quietud previas a la violencia crea una tensión casi insoportable mediante el uso estratégico del silencio y sonidos ambientales amplificados que preparan psicológicamente al espectador para los estallidos de caos que siguen en un ejercicio de control del ritmo emocional que demuestra el crecimiento de Damien Leone como narrador cinematográfico con un entendimiento sofisticado de cómo manipular las expectativas y respuestas de su audiencia mediante el uso calculado del sonido y su ausencia como herramientas narrativas tan poderosas como la imagen o el diálogo en la construcción del horror sostenido a lo largo de un metraje extenso. La caracterización de Victoria Haas como víctima corrupta cómplice muestra una complejidad psicológica inusual para el género del slasher donde los personajes suelen encajar en categorías simples y bien definidas creando una figura trágica cuya transformación refleja temas universales sobre agencia moral y la naturaleza permeable de la bondad humana bajo la presión de fuerzas sobrenaturales que operan beyond nuestra comprensión racional del bien y el mal estableciendo un interesante contrapunto al journey de empoderamiento de Sienna y ofreciendo diferentes perspectivas sobre cómo las mujeres navegan el trauma y la victimización en un universo patriarcal donde el poder a menudo requiere compromisos morales cuestionables o la pérdida de aspectos esenciales de la humanidad. El diseño de iluminación durante las escenas del portal dimensional combina técnicas tradicionales con tecnología moderna para crear un efecto visual único que sugiere una realidad alternativa sin recurrir a los excesos del CGI que suelen caracterizar este tipo de secuencias en el cine fantástico contemporáneo, manteniendo una textura orgánica y tangible que se integra coherentemente con la estética general de la película y su compromiso con los efectos prácticos siempre que sea posible en un equilibrio técnico notable que demuestra cómo puede evolucionar el lenguaje visual de una saga sin perder su identidad original o sucumbir a la tentación de los efectos digitales por los efectos mismos. La recepción de la película en festivales de cine de terror especializados demuestra su estatus como obra de culto dentro del género con proyecciones en eventos como Fantastic Fest y Freak Fest, donde audiencias conocedoras han celebrado su autenticidad visionaria y su negativa a suavizar sus elementos más extremos para consumo masivo en un fenómeno que refleja la vitalidad del cine de horror independiente en la era del streaming donde nichos de audiencia antes ignorados pueden sostener producciones arriesgadas que no siguen fórmulas comerciales establecidas, abriendo espacio para una mayor diversidad creativa dentro del género y demostrando que el horror siempre ha sido el campo de experimentación más fértil del cinema comercial. El tratamiento de la figura paterna a través de los flashbacks de Michael Chow añade profundidad psicológica a la motivación de Sienna explorando cómo la idealización infantil choca con la realidad compleja de los padres como seres humanos falibles cuyas decisiones tienen consecuencias que se extienden through las generaciones en un tema universal que trasciende el marco del horror. Para conectar con experiencias humanas fundamentales sobre herencia familiar y la difícil transición hacia la adultez cuando debemos reconciliar la imagen mitificada de nuestros padres con su humanidad imperfecta y las sombras que puedan habitar en su pasado desconocido para nosotros. La coreografía de las escenas de lucha entre Sienna y Art muestra una evolución notable desde los encuentros anteriores donde la protagonista era predominantemente reactiva hacia un enfrentamiento más equilibrado donde demuestra habilidades combativas mejoradas y una comprensión táctica de su oponente reflejando su crecimiento como personaje y su transformación de víctima a guerrera en un arco satisfactorio que cierra su desarrollo en esta tercera entrega mientras prepara el terreno para su papel como cazadora activa en futuras entregas donde probablemente llevará la iniciativa en el conflicto con el payaso y las entidades que representa en el expanding universo de la franquicia. El uso de la paleta cromática dominada por rojos, verdes y negros crea una coherencia visual notable a lo largo de toda la película uniendo escenas que de otra manera podrían sentirse desconectadas en una experiencia cinematográfica unificada donde el color se convierte en un elemento narrativo por derecho propio comunicando estados emocionales y temas subyacentes, sin necesidad de diálogo o explicaciones exposicionales en un approach visual sofisticado que muestra el crecimiento de Damien Leone como cineasta con un ojo para la composición significativa y el poder del color en la creación de atmósfera y meaning en el cine de género contemporáneo. La representación del trauma intergeneracional a través de la familia Chow conecta Terrifier 3 con preocupaciones contemporáneas sobre cómo el trauma se transmite through las generaciones y debe ser confrontado por los descendientes que heredan sus consecuencias incluso cuando no comprenden completamente sus orígenes o naturaleza exacta creando una resonancia emocional. Con audiencias modernas familiarizadas con conceptos psicológicos como el trauma transgeneracional y su impacto en la salud mental y las dinámicas familiares en un ejemplo de cómo el horror puede servir como vehículo para explorar temas sociales y psicológicos complejos bajo la apariencia de entretenimiento genre.
El diseño de producción de la escena del manicomio establece el tono gótico y sobrenatural que dominará la película con su arquitectura decadente y su atmósfera opresiva que recuerda a lo mejor del horror italiano de los 70, pero actualizado con sensibilidad contemporánea que evita el pastiche vacío en favor de una reinvención personal del lenguaje visual de ese periodo, creando imágenes potentes que se graban en la memoria del espectador y preparan el terreno para los desarrollos mitológicos posteriores que expandirán significativamente el universo de la franquicia hacia territorios más cercanos a la fantasía oscura que al slasher tradicional. El tratamiento del tiempo y el envejecimiento a través del salto temporal de 5 años permite desarrollar a los personajes fuera de la presión inmediata del horror, mostrando cómo el trauma perdura y se transforma con el paso del tiempo en lugar de resolverse mágicamente entre entregas para conveniencia narrativa en un enfoque más maduro y psicológicamente realista que añade profundidad temática a la saga y enriquece la experiencia emocional del espectador que puede ver las consecuencias a largo plazo de los eventos traumáticos en la vida de los personajes que sobreviven a las masacres iniciales. La cinematografía durante las escenas de acción muestra un notable avance técnico, con planos más dinámicos y coreografías mejor coordinadas que permiten apreciar la violencia en todo su impacto mientras mantienen la claridad espacial necesaria para que el espectador comprenda la geografía de cada enfrentamiento, evitando el estilo Sakikam que domina tantas producciones contemporáneas y optando por un enfoque más clásico que recuerda al cine de acción de los 80, pero con una modernidad que lo hace sentir fresco. El uso de elementos navideños como armas e instrumentos de tortura representa una de las decisiones conceptuales más efectivas de la película al invertir la asociación tradicional de estos objetos con la inocencia y la alegría familiar, creando una disonancia cognitiva que amplifica el horror de manera significativa y explora los miedos subyacentes a la propia festividad, donde figuras como Santa Claus tienen connotaciones potencialmente aterradoras. La representación de la comunidad médica y psiquiátrica en la película evita los clichés tradicionales del género, presentando instituciones y profesionales creíbles que tratan genuinamente de ayudar a los personajes traumatizados, aunque resulten inefectivos contra una amenaza sobrenatural que trasciende su comprensión científica y sus metodologías terapéuticas convencionales. El montaje de la película refleja el estilo frenético y caótico del personaje principal, con transiciones abruptas y ritmos variables que imitan la mentalidad fracturada de Art y la experiencia traumática de Sienna, creando una experiencia sensorial inmersiva que coloca al espectador dentro de la psicología de los personajes principales. La recepción internacional de Terrifier 3 demuestra la universalidad del lenguaje del horror como género cinematográfico que trasciende barreras culturales y lingüísticas para conectar con audiencias globales a través de imágenes potentes y emociones primarias que no necesitan traducción, encontrando especial resonancia en mercados tradicionalmente difíciles. El tratamiento del cuerpo femenino en la película genera debates importantes dentro de la crítica feminista especializada en cine de terror, con opiniones divididas entre quienes ven en la violencia explícita contra mujeres una perpetuación de tropos misóginos tradicionales. La influencia de directores como Darío Argento y George Romero en el estilo visual y narrativo de Damien Leone es evidente, pero nunca deviene en mero pastiche o homenaje vacío, sino que se integra orgánicamente en una voz cinematográfica personal. El uso estratégico del silencio en momentos clave de la película demuestra una comprensión sofisticada de la psicología del miedo, donde lo que no se ve ni se oye puede ser más aterrador que la violencia más explícita, creando una tensión casi insoportable.